una diferenciación respecto a ellos. Ya. Bien, ahora vemos aquí que en este caso, obviamente, en el artículo 362 nos menciona que existe una presunción de la filiación matrimonial. ¿Por qué? Porque obviamente cuando una pareja está casada, se presume, obviamente, que cuando la señora queda embarazada, este hijo es del esposo, ¿no es cierto? Y cuando, casualmente, cuando ya la pareja está casada, automáticamente, digamos, el apellido también que se da a los hijos, porque obviamente estamos hablando dentro de un vínculo jurídico ya existente. No tendría, digamos, por qué dudarse, digamos, de esa paternidad. Sin embargo, vamos a ver más adelante que sí puede haber, ¿no? Digamos, ya impugnaciones, pero obviamente va a ser como un reconocimiento que ya está, a menos de que venga el padre o la madre e impugne esto, ¿no es cierto? Puede ser de ambos, ya lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, en este caso, como ya dije, se presume, o sea, tanto el hijo o la hija, ¿no es cierto? Salvo que la madre declare expresamente, como dice el artículo 362, que este hijo no es del esposo, ¿no? Luego existe el artículo 363, que justamente es acá lo que estamos hablando, que es un artículo muy importante, en que la profesora lo menciona incluso, es la negación, ¿no es cierto?, de la paternidad. En este caso es cuando el padre, que es el que tiene obviamente más derecho, digamos, a dudar, porque obviamente la mamá, cuando está embarazada, ya sabe que es su hijo, porque ella lo lleva en el vientre. Pero vamos a ver que también hay excepciones ahí, ¿no? Pero mayormente la duda en este caso de que sea o no sea el hijo va a nacer del padre. ¿No es cierto? Entonces aquí el 363 nos da los, digamos, los incisos o como entre comillas, no como requisitos, pero sí, digamos, las causales, ¿no es cierto?, que hacen de que quizás el padre, en este caso el marido, vamos a poner marido para no confundir como padre, porque justamente es lo que está impugnando, cree que no es el padre biológico del niño que está por nacer, ¿cierto? Ya, bien. Entonces, en el primer inciso nos menciona, cuando el hijo nace antes de cumplidos los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Vamos a ver, chicos, que estos plazos de los días, que aquí, por cierto, se los deben de acordar, porque saben que la profesora a veces pregunta fechas, perdón, datos, números. Básicamente, este cálculo hace referencia, ¿no?, al tiempo de gestación que, entre comillas, podría decirse que la concepción y todo ello no es válido, ¿no? O sea, el padre como que tiene dudas porque se celebra el matrimonio, digamos que ha nacido, ¿no?, en esos 180 días de celebrar el matrimonio, entonces, antes de esos 180 días, entonces existe la duda de que, digamos, la concepción y todo ello no se ha podido dar en tan poco tiempo. Luego tenemos el inciso 2, cuando sea manifiestamente imposible. Esto hace referencia, como la profesora ha hecho ejemplos, de cuando, por ejemplo, el papá vive lejos, vive en el extranjero, se fue durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, de viaje, por trabajo, o quizás que ha estado enfermo tanto tiempo en el hospital, entonces es, digamos, imposible, como acá está el artículo 363, que dice que haya cohabitado con su mujer en los primeros 121 días a los 300 días anteriores del nacimiento del hijo, ¿no? También da este rango de tiempo que hace referencia a los meses de gestación, que ya les dije que se da la concepción y todo ello. Obviamente, el inciso 3 también está relacionado al inciso 2, porque acá dice cuando está judicialmente separado durante el mismo periodo indicado. En este caso, por ejemplo, cuando dice está judicialmente separado, puede hacer referencia a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando judicialmente, tanto por, no sé, una separación digamos que el esposo está preso o algo, entonces obviamente es imposible de que hayan cohabitado, ¿no es cierto? Luego el inciso 4, cuando adolezca de impotencia absoluta, quiere decir cuando es infértil, ¿no es cierto? Cuando no puede tener hijos, pero esto sí, o sea, es diferente hablar que una persona es estéril a que una persona es infértil, ¿no es cierto? Entonces esto es cuando sea impotencia absoluta, o sea, que jamás, digamos, esté impedido por los médicos de por vida a que pueda tener hijos, ¿no es cierto? Luego, el inciso 5, cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras pruebas de validez científica con igual o mayor grado de certeza. En este caso, vamos a ver que el papá va a tener dudas, ¿no? Como la profesora menciona en clases, de que quizás el papá y la mamá son lacios y el hijito nace con cabello ondeado, o por el color de los ojos, o por el color de cabello, el color de la piel. Entonces, cuando estén estas dudas, se va, digamos, a ir, ¿no?, a través de una prueba de ADN para tener la certeza. Ahora, obviamente que aquí el ADN no va a tener un 100% de certeza, da alto valor científico de probabilidad de que sí o no es el hijo. Ya. Luego los demás artículos vamos a saltearnos, ustedes pueden ir leyendo uno que otro que son, digamos, importantes, pero más o menos a lo que vamos es a lo que la profesora va mencionando más, ¿no? Otro artículo que es importante o les hago referencia, por ejemplo, aquí, ¿no? El 368 les hago referencia para que puedan repasar y recordar los artículos 43 y 44 de Código Civil, que hace referencia justamente a la capacidad, perdón, a la incapacidad absoluta y a la incapacidad relativa, ¿no? Para que vean que
o sea, cuándo y qué supuestos cuando mencionan, por ejemplo, acá el marido incapaz, hace referencia al artículo 43 y 44 para que lo puedan tener en cuenta. La verdad no estoy muy al tanto si la profesora ha mencionado o no ha mencionado, porque me comentan que no han visto todos los artículos, pero si tienen dudas sobre eso, sería bueno que repasen esos artículos. Saben que el artículo 43 hace referencia a que la incapacidad absoluta se da cuando los son menores de 16 años, y la capacidad relativa, entre varios incisos, el primero, el más importante, es la incapacidad relativa de los mayores de 16, pero menores de 18 años, ¿no? Y que justamente aquí en todos estos artículos de la afiliación mencionan más o menos esos artículos para que puedan tener una idea. Luego otro artículo importante es el artículo que encontré aquí, el artículo 373, ¿ya? Que es la acción de filiación, o sea, cuando, entre comillas, ¿no? Se puede pedir, ¿no? Que se declare su filiación. Vamos a ver que, como se ha mencionado, no sé si acá en la diapositiva está, creo que acá nomás acaba esto. No, ya, todavía no, eso vamos a ver antes, ya. Vamos a ver que obviamente la afiliación es una acción imprescriptible y que, bueno, se da conjuntamente con el padre y la madre o contra sus herederos. ¿Por qué dice contra sus herederos? Porque aquí van a ver los artículos, chicos, que digamos que el papá o la mamá fallece y el hijo está iniciando esta acción de filiación, ¿no? Va a proceder, aun cuando ellos fallezcan, en contra de los herederos, ¿no? Del papá o de la mamá, va a seguir va a seguir en proceso la acción de filiación. Ahora, el artículo 364 está justamente esto de la mano, que pasa, como les dije, a los herederos del hijo, con ciertas causales. Creo que esa persona ha mencionado mucho, así que no nos vamos a detener para no demorarnos mucho. Y también otro aspecto importante que se va a ver tanto en la filiación y en otros, digamos, actos jurídicos similares, es las pruebas, que está en el artículo 375, acerca de qué pruebas se necesitan para que se acredite, en este caso, la filiación matrimonial. Y eso sí creo que la profesora les puede preguntar, porque siempre veo que pone requisitos o ejemplos, y ustedes deben de saber y manejar esto, ¿no? Ya, el artículo 365, muy importante, nos dice, ¿no? La afiliación matrimonial se va a aprobar. Aquí se tiene que tener, digamos, dos documentos principales importantes. Obviamente, primero, porque estamos hablando de filiación matrimonial, es la partida de matrimonio de los padres, ¿no es cierto? Porque con eso, entre comillas, como ya les dije al inicio, se podría probar que ya el hijo que nace dentro del matrimonio, obviamente es hijo de la pareja, ¿no? Y el otro es, obviamente, la partida de nacimiento del hijo. Porque ustedes saben que en toda la partida de nacimiento, las partidas de nacimiento de ustedes, ¿no? De todos, figura, ¿no? Papá, mamá, y eso incluso va después al DNI, para que se figure papá tal y mamá tal. Entonces, esos serían, digamos, los documentos más importantes para que se pueda decir que el hijo es de esas personas, ¿no? La impugnación. Sin embargo, vamos a ver que hay otros medios de pruebas supletorias, porque obviamente, digamos, no sé, o sea, no se tiene con sus documentos, no se cuenta con sus documentos, o queremos acreditar con muchos más documentos que sí es el hijo de esas personas. Entonces, como documentos o medios de pruebas supletorios, vamos a tener, por ejemplo, sentencias, ¿no? Que se reconozcan o donde conste. Una palabra importante que menciona el artículo es la posesión constante del estado de hijo. ¿Qué quiere decir la posesión constante del estado de hijo? Bueno, básicamente este término hace referencia, hablamos de posesión, ¿no? Como, bueno, así como si el hijo fuera una cosa, pero en este caso vamos a entender la posesión justamente como entendemos la posesión de los derechos reales, ¿no? Lo que sea constante, pacífico y todo el estilo. Entonces, en este caso, como trata de una persona, vamos a entender esa posesión como el hecho de que este niño, ¿no? Haya sido tratado como hijo dentro del matrimonio, que haya sido reconocido socialmente como hijo de esa pareja o de esos padres, ¿no es cierto? Digamos que convivía con ellos, recibía manutención de ellos, afecto de ellos, o sea, que salía de paseo con ellos, que se puede ver foto con ellos, etcétera, pero que haya sido por una sentencia. Luego también se va a admitir otro medio de prueba, como justamente estoy diciendo, no solamente la sentencia reconocido de que ya cuando el juez, digamos, declare, sino también medios de prueba que sean, digamos, principio de prueba escrita, ¿no? Por ejemplo, también vamos a tener que los padres reconocen, ¿no es cierto? Digamos, no sé, en escritos, una carta que envía el papá a su hijo, una dedicatoria de Facebook donde dice para mi querido hijo. O sea, digamos, chicos, van a ver que en un proceso tan delicado como este, que es de filiación, y vamos a ver más adelante patria y potestad, ustedes ven que primero este tema se puede tratar a través de algunos, ¿no? Temas, digamos, antes de llegar al proceso también se concilian, ¿no es cierto? Porque no todo se va de frente al proceso, eso ya lo sabemos por derecho civil. Entonces vamos a ver que todo ese tipo de pruebas, ¿no? También incluso escritos notariales, ¿no? Que se tengan testigos, ¿no es cierto? Todo eso, digamos, puede, ¿no? Puede valer para que, digamos, se aprueba para la afiliación matrimonial, ¿no? Aparte, cuando no se tiene, ya dije, los dos principales, no se olviden, que es la partida de matrimonio y la partida de nacimiento, ¿no? Todas esas pruebas pueden ayudarnos a facilitar, digamos, ¿no? Que la afiliación matrimonial se dé
más rápido, que también ustedes saben que siempre, ¿no? Estamos hablando de familia, siempre se trata de ver y velar por el bienestar del menor. Y casualmente, ¿no? Para poder acelerar este proceso se pueden admitir este tipo de pruebas, ¿no? Ya. Luego pasamos ya al artículo importante, que justamente es la impugnabilidad de la filiación matrimonial, ¿no es cierto? Es un artículo también relevante, considero yo, que nos establece que cuando ya existen pruebas plenas y concordantes, ya nadie puede impugnarla, ¿no? O sea, acá el papá, entre comillas, no puede dudar, como vimos en el artículo 363, decir que el tiempo y todo eso, que no haya esos requisitos y que también, digamos, haya, digamos, como acá volvemos a mencionar, se vuelve a mencionar, si leen el artículo 376, dice la posesión constante del Estado, ¿no? Ya explicamos qué es esto, y que el título, las partidas, ya digamos, tengo todas esas pruebas, obviamente ya el padre no puede hacerse loco y decir, no, no es mi hijo, pues, ¿no? Ya. Luego también vamos a ver, chicos, ahorita no recuerdo bien en qué artículo está, pero vamos a ver, como les mencioné, que la mamá puede dudar, ¿no? Que el hijo es suyo. ¿Y cómo puede dudar cuando, por ejemplo, ella siente que en el hospital ha habido un cambio de bebés, ¿no? O que ha habido, digamos, eso básicamente, ¿no? Ese tipo de errores que pueden suceder ya cuando la mamá da luz, ¿no? O que, no sé si la profesora comentó en el salón, pero a veces, ¿no? Que cuando el hijo muere y siente, ¿no? Que le cambian al bebé y todo eso. Pensé que tenían preguntas, ¿no? Ya. Si tienen una duda algo, levanten la mano nomás, chicos, ya, para detenernos ahí antes de pasar a otra institución. Ya, luego aquí vemos vemos en la PPT que tenemos 3 acciones relevantes respecto de justamente del tema de la afiliación, ¿no? Que es el artículo 363, que ya explicamos, cuando entre comillas son los requisitos, el artículo 371, que es la acción contestatoria, digamos, para poder justamente que le corresponde a la mamá, el tema de las pruebas y todo eso, y la acción reclamatoria de la filiación matrimonial, que está vinculada al artículo 363, los requisitos que hemos mencionado, algunos de ellos, ¿no? Ahí la van a repasar los artículos, pero básicamente eso es todo lo que comprende el tema de la afiliación matrimonial, chicos. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que es la adopción. No sé si la profesora viene en orden de las PPTs, como está acá, pero vamos a ir en este orden, ¿sí? Ya. El segundo tema es la adopción, que está a partir del artículo 377 de su Código Civil. Obviamente todos hemos escuchado alguna vez el tema de la adopción, ¿no es cierto? Que también es un acto jurídico por el cual vamos a reconocer, aceptar a un hijo como propio, a quien no lo es por naturaleza, o sea, quiere decir a quien no lo es biológicamente, en virtud de una resolución judicial. Ya. Ahora, según las diapositivas de acá la profesora, tenemos de que existen 2 tipos de adopción. Obviamente la adopción plena, que es la única que está regulada en el artículo, perdón, en el Código Civil, y la adopción semiplena que se da en otros países. La adopción plena, obviamente, es que aquí se va a conservar, el hijo adoptivo va a tener, digamos, digamos, todos los derechos hereditarios, alimenticios, y todo ello va, digamos, a corresponder a los padres adoptantes, ¿no? O sea, es como que, como el mismo nombre lo dice, va a adquirir todos los efectos legales al momento de la adopción. En cambio, la adopción semiplena, acá como la profesora pone, el padre se obliga solo a alimentar y educar al hijo adoptivo hasta que sea mayor de edad y no genera ningún parentesco civil alguno. O sea, otros efectos legales más que alimento y, digamos, subsistencia, ¿no? El tema de educación y todo eso no va a tener esos efectos legales. En cambio, la adopción plena vamos a ver de que tiene más efectos que vamos a ir explicando más adelante. Ya, bueno, la PPT termina aquí. Ya, como les dije, nos remitimos a partir del artículo 377, donde nos explica qué es la opción de adopción, que básicamente un poco más amplio, obviamente aquí el hijo va a adquirir la calidad de adoptante, ¿no? Y deja de pertenecer a su familia consanguínea. Eso es muy importante, chicos. Cuando dice que deja de pertenecer a su familia consanguínea, bueno, quizás, porque hay diferentes casos de adopción. Puede ser de que el niño conozca quiénes son sus padres biológicos, ¿no? Porque voluntariamente los dan de adopción, X casos, ¿no? Entonces, cuando dice que deja de pertenecer a su familia consanguínea, es simplemente para los derechos y obligaciones, ¿no? Porque el tema emocional o el hecho de, digamos, de afecto, que el niño quiera seguir vinculando a su familia biológica no tiene nada que ver aquí, porque estamos hablando de temas legales o el tema de defectos, más que nada, ¿no? Jurídico legales, ¿no? El tema afectivo ni emocional que pueda significar eso, para que lo tengan en cuenta. Ya, ahora, vamos a ver también
que en este caso la adopción es una forma de crear la afiliación también que acabamos de ver, ¿no es cierto? La adopción vamos a ver que crea esa nueva afiliación y entre comillas, por así decirlo, rompería la anterior que el hijo tenía con sus anteriores padres, ¿no? Porque vemos que justamente la afiliación busca crear ese vínculo, entonces el niño rompe ese vínculo con sus padres biológicos, de efectos jurídicos legales, y pasa a tener una nueva afiliación con sus padres adoptivos. Ahora, el artículo 378 nos dice cuáles son los requisitos para la adopción, que es un artículo importante y relevante que deben de saber y conocer, que la profesora les puede preguntar, mencióname tres requisitos o dos requisitos para la adopción, ¿no? Aquí de lo más importantes, obviamente, se tiene el inciso 1, que el adoptante goce de solvencia moral. Más que una solvencia económica que viene un poquito más adelante, creo, obviamente también el tema de la solvencia moral, ¿no? Porque vamos a ver, chicos, por ejemplo, acá en nuestro país, ustedes saben que hay muchas casas hogares, ¿no? Donde hay un montón de niños huérfanos, ¿no? También hay orfanatos. La mayoría de esos niños, sus papás, ¿no? Son tanto porque, bueno, me ha tocado ver, ¿no? Casos en los que, por ejemplo, los papás están en tema uno en la cárcel, la otra mamá no puede, digamos, hacerse cargo económicamente de los hijos, entonces lo que hace el Estado, como ustedes habrán escuchado en diversos casos, es quitarles, ¿no? Al niño y ponerlos, entre comillas, a salvaguarda del Estado, ¿no? Y justamente la salvaguarda lo vamos a ver más adelante. Entonces lo pone para el Estado, entonces sus niños que están aquí, justamente lo que necesitan es, por eso se ve el tema de la solvencia moral, de que puedan ser conducidos a un espacio mucho mejor del que se encuentran, ¿no es cierto? Donde tengan esa calidez de familia, ¿no? La profesora creo que siempre menciona eso, ¿no? Donde puedan ser creados con amor, con cariño, eso es lo que principalmente se busca, porque ya saben, siempre es el interés de proteger al niño. Luego el inciso 2, ¿no? Que la edad del adoptante sea por... Eso apréndanse, chicos, aprendan estos requisitos, por favor. Que el inciso 2 dice, ¿no? Que la edad del adoptante sea por lo menos igual a la suma de la mayoría y la del hijo por adoptar. ¿Qué quiere decir este inciso en palabras sencillas? Que tiene que ser, la mayoría de edad aquí en el Perú es 18 años. Y si, por ejemplo, el niño que van a adoptar tiene 5 años, entonces la persona que va a adoptar tiene que tener 18 más 5, mínimo 23 años para que pueda adoptar al niño, ¿no? Y así, si es un niño de 10 años, le suman 18 más 10, entonces mínimo la persona que va a adoptar tendría que tener 28 años para que pueda adoptar en este caso al niño. Eso es lo que dice el inciso 2 del 378. Luego tenemos el inciso 3, que dice, ¿no? Que cuando el adoptante sea casado, concurre el asentimiento de su cónyuge. Y lo mismo el inciso 4, que en este caso requiere el consentimiento del conviviente, ¿no? Obviamente, como hablamos en ese caso de que ambos van a adoptar al niño, entonces se necesita, claro, el consentimiento de ambos, ¿no? No puede ser que uno esté de acuerdo y el otro no. Entonces, el inciso 3 y 4 hace referencia a eso. Inciso 5, que el adoptado preste su consentimiento si es mayor de 10 años. Ya, como sabemos que bueno, un niño de 10 añitos o más ya puede, entre comillas, decidir, ¿no? Una decisión, pongámosle, que tampoco pues el niño va a darse cuenta 100% de la realidad, pero al menos ya es un poco más grande y consciente de poder decirnos si es que accede a ser adoptado o no. Luego, en el inciso 6, que sientan los padres del adoptado si estuviese bajo su patria potestad o bajo su curatela. Aquí justamente lo que les explicaba en el caso inicial. Perdónme, chicos, un segundo, por favor. Ya. Como les explicaba en el caso inicial, hay casos, porque me ha tocado ver, que es, ¿no? Justamente póngase que el padre está en la cárcel y la mamá, a cargo de los niños, sí ha tenido la patria potestad, pero por el tema de salvaguarda que vamos a ver más adelante, el Estado, digamos, tiene, como las asistentas sociales que mandan a veces supervisar, tiene, digamos, el control o, digamos, el hecho de que pueda darles una adopción, ¿no? Porque sabe que van a tener una mejor vida. Entonces, hasta que eso suceda, la mamá va a seguir, por ejemplo, teniendo ciertos deberes, obligaciones sobre los niños, pero no quizás en su totalidad. Y eso es a lo que hace referencia el inciso 6. En este caso, si, por ejemplo, la mamá está a cargo de la patria potestad, tiene que dar, ¿no? Ese consentimiento de que sí, o sea, firmar, ¿no? De que está dando su hijo en adopción. Esto es un caso, un ejemplo, pueden ser varios, pero básicamente a eso se referencia, ¿no? Cuando aún los padres, digamos, tienen alguna situación que ver con el niño a que pueda ser adoptado, entonces tienen que dar ese consentimiento. Luego el 7 dice que se oiga al tutor o el curador del adoptado y el consejo de familia si el adoptado es incapaz. Igual, como vamos a ver más adelante, y la profesora les enseña, tanto la tutela como la curatela, ¿no es cierto? Tanto el tutor como en este caso el curador, si es que también la persona a ser adoptada está a cargo de ellos o tiene, digamos, alguna participación, también en este caso dice que se oiga, ¿no? Y también el consejo de familia, o sea, ver la posición de ellos,
qué consideran que es mejor para el niño, también ver, por ejemplo, no decir, no, estos papás no lo pueden adoptar porque son personas que están solamente interesadas en todos los bienes que tiene el niño, porque ustedes saben que también, ¿no? Tanto el tutor como el curador se encargan, ¿no? De los bienes que pueda tener esta persona, quizás se queda huérfano porque ambos papás han muerto y tiene muchos bienes, entonces justamente se busca la opinión del tutor y curador para que vean, ¿no? Si es que conviene o no conviene, entre comillas, que el niño sea adoptado, ¿no? Si es ventajoso o no para el niño. Luego el inciso 8 dice que sea aprobado por el juez, con excepción de lo dispuesto en las leyes especiales, ¿no? Obviamente en este caso sí o sí se requiere la aprobación judicial, con excepciones, y estas excepciones hacen referencias, por ejemplo, a que lo decida así, digamos, el Ministerio Público en situaciones de tal vulnerabilidad que, digamos, entre comillas, no se necesita esa aprobación, pero bueno, otra ley, ¿no? Que sobre todo la del niño y adolescente, que trata de proteger, entonces bajo excepción de esas leyes, sí procede, ¿no? La adopción. Luego tenemos la 9, que si el adoptante es extranjero y el adoptado menor de edad, aquel ratifique personalmente ante el juez, excepto que si el menor se encuentra en el extranjero, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Que en este caso el adoptante tiene que ratificar, o sea, volver a decir que sí, ¿no es cierto? Desea aceptar de manera personal, a menos de que se encuentre en el extranjero por motivos de salud. Luego, el 369 nos da el trámite de adopción, que básicamente lo que deben saber de este artículo tan grande que lo ven ahí que parece difícil, es obviamente que la adopción se va a tramitar conforme al Código Procesal Civil, conforme al Código de los Niños y Adolescentes. Pueden anotar eso si desean, porque también les puede preguntar la profesora. Y también respecto a la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales, que está en el Decreto Legislativo 1297. Y obviamente que una vez que esto suceda, que cumpla, digamos, los requisitos, que cumpla toda la procedibilidad de lo que ya he mencionado estas leyes, lo que va a hacer es que una vez se apruebe esto por el juez, el funcionario o el notario a cargo, se va a comunicar inmediatamente a la RENIEC, ¿no? Una vez que ya tengan, digamos, cumpla todos los requisitos legales, formales, pasa a la RENIEC, ¿no es cierto? Para que la RENIEC, chicos, pueda justamente extender una nueva partida de nacimiento del adoptado, ¿no? En este caso ya van a figurar los padres adoptantes, ¿no es cierto? Y en este caso, chicos, un dato importante que sucede en esta acción es que se va a prohibir cualquier mención a la adopción, ¿no? O sea, no, digamos, no va a figurar, este niño es adoptado, ¿no? O sea, en el DNI del niño no va a aparecer niño adoptado, o adoptado, ¿no? Obviamente eso no va a aparecer, pues, por los fines, digamos, de que el niño se pueda desenvolver con total igualdad a las demás personas, pero esta partida original de que sí es adoptado, ¿no? Se va a archivar. En este caso, ¿por qué se archiva o por qué se mantiene? Justamente para que, digamos, no sé si la profesora lo mencionaba en clases, puede ser, digamos, útil cuando sucede esos fines que vemos en las novelas, ¿no es cierto? De que no sabía que era hermano de la chica, hermano del chico, porque su papá le engañó a la mamá hace tiempo y que no sé qué, y para que no se case. No sé si han visto, por ejemplo, la novela Valiente Amor, no sé si la han visto, la pasaban por Latina, justamente ahí sucede algo así, ¿no? Que al final pensaban que eran hermanos porque el papá engañó a la mamá y toda la situación que se da después, y justamente para que no sean estos casos que se casen entre hermanos, ¿no es cierto? Ese tema de familiar, biológico que pueda suceder, se archiva, ¿no? Se conserva por si en algún momento se quisiera probar eso, ¿no? Pero si no, obviamente la partida y el DNI del niño va a salir pues como cualquier otro niño, ¿no? Simplemente con los nombres de los padres adoptantes. Ya. Luego, vamos a tener el artículo 380, que nos dice que la adopción es irrevocable, que obviamente en este caso la adopción no se puede deshacer ni por el adoptante ni por el adoptado, ¿no es cierto? Y que va de la mano el artículo 381, que en este caso, que dice, ¿no? Adopción como acto puro. O sea, quiere decir que no está ni sujeta a plazos, a condiciones, acá no vamos a hablar, ¿no? Como un contrato de yo te adopto a cambio de esto, del otro, no, o sea, acá es, digamos, de forma desinteresada, las personas, ¿no? Deciden adoptar al niño. Luego el artículo 382, que es como que la prohibición de pluralidad de adoptantes, excepto obviamente si hablamos de cónyuges o de convivientes, ¿no? Pero no es que el niño va a ser adoptado por A, B, C, ¿no? A menos de que A, B estén casados o son convivientes. Luego otro artículo importante, a ver, otro artículo que, de verdad tengo acá todas las anotaciones, pero solamente vamos a centrarnos en los importantes para no. Ya. Otro artículo importante es el artículo 385, que hace referencia al cese de la adopción a pedido del adoptado. Vemos que en este caso no se quita, pero hay una excepción que menciona justamente el artículo 385, que hace referencia a que
el menor o el mayor incapaz que haya sido adoptado, en este caso estamos hablando cuando tiene la calidad de incapaz, ¿no es cierto? Que haya sido adoptado puede pedir que se deje sin efecto la adopción dentro del año siguiente a su mayoría o a la fecha en que desapareció su incapacidad. En este caso podría ser una incapacidad relativa, ¿no es cierto? Y cuando eso desaparezca, por ejemplo, una incapacidad relativa, el hecho de que cumpla ya los 18 años, ¿no es cierto? Puede ya pedir, ¿no es cierto?, que se deje sin efecto la adopción dentro del año siguiente todavía. Y esto el juez lo va a declarar sin más trámites, o sea, es decir, que se da automáticamente. Y en este caso, obviamente no va a haber efecto retroactivo, o sea, digamos, los actos jurídicos, todo lo que haya sucedido mientras el niño seguía, digamos, adoptado, va a seguir siendo válido, no va a cambiar nada. Y obviamente la RENIEC se va a escribir el cambio conforme al mandato judicial, ¿no es cierto? Esto sobre todo para proteger, ¿no?, la libertad y el derecho a la identidad que pueda tener esta persona, ¿no? Luego, chicos, pasamos de la adopción a la patria potestad. Ya, que es otra institución jurídica importante que justamente tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Que es la afiliación, la adopción, todos esos conceptos tienen que ver, están enlazados. Ya. Como vemos aquí, la patria potestad es el deber y el derecho que tienen los padres de cuidar de la persona y bienes de sus hijos, así como de representarlos en los actos de su vida civil mientras sean menores de edad. Bien, en este caso vamos a tener a partir del artículo 418, que nos dice cuál es la noción de la patria potestad. Luego tenemos el 419, que nos dice que justamente la patria potestad se ejerce conjuntamente entre ambos padres durante el matrimonio, cumpliendo con el hijo, ¿no? Acá, y también acá dice, ¿no? En caso de disentimiento, se va a resolver con el juez del niño y adolescente, conforme a un proceso sumarísimo. Recuerden que todos esos procesos, perdón, que todo este tipo de situaciones se resuelven en proceso sumario, que es un proceso más rápido, no es como el ordinario que va a demorar más tiempo, porque ya saben, siempre se busca proteger el interés del menor. Luego tenemos el artículo, a ver, un artículo que sea relevante o que se mencione, se pueda mencionar, ya. Un artículo relevante es el artículo 423, que también deben de saber que es los derechos y deberes en el ejercicio de la patria potestad. Ya saben de que, obviamente, ¿no? El hecho de que los papás brinden alimento y todo ello también, o sea, son obligaciones y deberes, ¿no? Por ejemplo, el primero, que se debe proveer el sostenimiento y educación de los hijos, que la profesora siempre repite, ¿no? O sea, que los tienen que recibir educación, tienen que estar bien alimentados, con lo necesario, ¿no? O sea, tampoco no van a pedir lujo, riquezas, ¿no? Sino con lo necesario y lo básico para que tengan una vida digna, ¿no? Luego tenemos al artículo, perdón, el inciso, se me perdió ya, el inciso número 2, que es dirigir el proceso educativo de los hijos, su capacitación para el trabajo conforme a su vocación y actitudes, luego aprovechar de los servicios de sus hijos atendiendo su edad y condición sin perjudicar su educación. En este caso, cuando es aprovechar los servicios de sus hijos, hace referencia, o sea, ¿no?, que si los niños pueden ayudar en algo, pueden aportar, obviamente sin que se perjudique su educación o sin que sean explotados, ¿no? No estamos hablando de que los lleven a vender en la calle para que generen más dinero, o sea, sin que suceda esos casos, sí, ¿no? Sí se puede aprovechar, digamos, las aptitudes, ¿no?, que puedan tener en este caso los niños, ¿no? Los niños o los hijos que están dentro de la patria potestad. Luego dice atender a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. En este caso, bueno, si un niño no sale de fiesta, un adolescente, no pongan, porque un niño no creo, y digamos sucede algún problema o algo, también se puede recurrir a las autoridades, ¿no? A la policía, no sé, si es el caso más grave ante un juez, no sé, pero obviamente para que los hijos estén, ¿no?, bien cuidados. Luego, representar a los hijos en los actos de la vida civil. Esto es muy importante, ¿no? Porque ustedes saben que a veces el niño puede recibir donaciones de sus abuelos, de personas, o deseen celebrar otros actos, mientras obviamente estén permitidos, ¿no?, en el Código Civil, entonces ellos van a ser sus representantes. Otro punto importante en la patria potestad es obviamente que los padres van a tener que administrar los bienes de sus hijos, ¿no es cierto? Y es un punto importante. No, muchas veces, a la mayoría de casos, quizás los hijos no tengan bienes como tales, pero vamos a ver en casos específicos, y quizás ustedes ya han visto en algún curso de derecho civil donde les hacen así ese tipo de simulaciones, sí existen, ¿no?, casos y situaciones donde los hijos poseen bienes o poseen digamos, ciertas herencias, entonces justamente eso es lo que busca proteger, ¿no?, este inciso, ¿no?
¿Por qué es importante? Porque los padres no se pueden exceder al tema de la administración de los bienes de sus hijos. O sea, ellos no pueden disponer de estos bienes sin que se tenga el consentimiento del menor, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un consentimiento no como lo expresa, obviamente, porque ellos no tienen la capacidad de consentir eso, pero justamente por ello es simplemente una administración. Los papás no pueden disponer de eso, ¿no es cierto? Hasta que el hijo pueda hacerlo cuando cumpla su mayoría de edad, ¿no? O de acuerdo a lo que se prevea, porque también va a haber situaciones en las que quizás sí se debe disponer por el tema, no sé, que los papás se han quedado sin empleo, sin nada, y necesitan justamente disponer de estos bienes para que el niño pueda solventarse, en esos casos sí, ¿no? Y no sé si la profesora lo habrá mencionado más, pero básicamente son situaciones principales que se van a dar en este punto. Luego el punto 8 dice usufructar de los bienes de sus hijos, tratándose de productos según lo que está dispuesto en el artículo 1004, ¿no? El tema acá de los usufructos, en este caso, si no me equivoco, hace referencia a que se pueda disponer del 50%, ¿no? Del usufructo de los bienes de los hijos. Obviamente que se trate de los productos que están dispuestos en el artículo 1004. Básicamente, esos son los puntos importantes. Otro artículo importante, la patria potestad. Quizás el artículo 425, que nos habla de qué bienes están excluidos. En este caso, por ejemplo, mire lo que les decía mencionó, es que ha excluidos los bienes donados o heredados, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, el que dona o el que está atestando impone la condición de que los padres no los administren, o cuando los bienes obtenidos por el hijo mediante su trabajo, profesión o industria, estos son bienes, digamos, que los padres, ¿no? Entre comillas, quedan excluidos de esa administración, porque sabemos que la regla general es que los padres administren todos los bienes, pero hay excepciones donde no van a ser administrados por los padres, ¿no? Luego, ver otro artículo importante podría ser el artículo 435, que se menciona nuevamente la palabra curador. No sé si la profesora habrá hecho mención a ese artículo, pero bueno, básicamente es donde digamos que la administración de los bienes del menor puede quedar a cargo, no de los padres, sino otra persona, en este caso un curador, ¿no? O también van a haber casos donde, por ejemplo, se asigna un tutor. ¿Por qué? ¿No? Como acá dice dos incisos. El primero, cuando lo pide el mismo padre, indicando a la persona al curador, o por ejemplo, cuando el otro padre lo nombra en su testamento y el juez estime conveniente esta medida, el nombramiento puede recaer en una persona jurídica, ¿no? En este caso, digamos que los padres no ponen ese cargo, no sé, hay alguna situación que lo impide, entonces, miren, pueden nombrar al curador, o cuando quizás en el testamento se haya dicho de que el que va a administrar los bienes del niño es tal persona, no los padres, ¿no? Porque quizás conocen algunas intenciones oscuras de los padres, entonces designan a otra persona para que se haga cargo. Luego, otro artículo importante podría ser el artículo 450, ¿ya? Que habla acerca de la acción de nulidad de actos celebrados por los padres. Y justamente es acá lo que íbamos, lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasaba si los papás, por ejemplo, vendían o no se disponían de un bien? Dice, pueden demandar la nulidad de los actos practicados con infracción de los artículos 447, 448, 449. Uno, si el hijo dentro de 2 años siguientes a su mayoría, el hijo, ¿no? Puede demandar esto. Dos, los herederos del hijo dentro de los años siguientes a su muerte, si se ocurrió antes de llegar a su mayoría de edad. Tres, el representante legal del hijo. Y eso dice que da los supuestos del 447, 448, 449, ¿no? Que básicamente, por ejemplo, 447 es la prohibición a los padres de vender y grabar bienes del hijo. Dice acá, los padres no pueden enajenar ni grabar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan de los límites de la administración, salvo por causas justificadas, que les decía, ¿no es cierto? Por necesidad, oportunidad y previa autorización judicial. El juez puede disponer en su caso que la venta sea previa tasación y en vía pública, y pública subasta cuando lo requieran los intereses. O sea, los papás quedan impedidos de hacer esto, salvo que necesiten, digamos, ¿no? Beneficiarse o para solventar con eso al niño. Ya, creo que básicamente, a ver, esos son los artículos importantes. Ya, nos vamos al artículo 461, que es otro artículo importante, que justamente aquí en el 461, chicos, encontramos cuáles son las causales de extinción de patria potestad. Miren, como vemos aquí justo en la PPT que están viendo, tenemos tres aspectos importantes. El primero es la suspensión de la patria potestad, el segundo es la privación de la patria potestad y el otro es la extinción de la patria potestad. En este caso empezamos por la extinción porque justamente está en el primer artículo, o sea, anterior a los otros dos, que es el artículo 461, que es un artículo importante, anótense, repasen, grábenselo, ¿no? Que es cuando se extingue la patria potestad.
¿no es cierto? En este caso vamos a ver que se extingue de pleno derecho, o sea, quiere decir, chicos, de que no necesita declaración judicial, o sea, simplemente basta que cumpla estos requisitos y pum, se acaba la patria potestad, ¿no es cierto? El primero es por la muerte de los padres o del hijo. Y esto es obvio, ya que sabemos que la patria potestad, en este caso, es un vínculo personalísimo, ¿no es cierto? O sea, que obviamente va a cesar con cuando muera uno de los que ejercen o la reciben, ¿no? Si muere el hijo, entonces, ¿de qué patria potestad estamos hablando? O cuando muere el padre, ¿no? O sea, no va a ir y va a buscar otro papá, o su tío va a tomar el rol de papá y le va a pedir, ¿no? ¿Cierto? Que le dé alimentos y todo ello. Entonces, obviamente, porque es personalísimo, obviamente se va a extinguir de pleno derecho cuando muera uno de ellos, ¿no? Tanto el que recibe o como el que da. Luego, el segundo es por cesar la incapacidad del hijo, conforme al artículo 46. Obviamente, en este caso hace referencia a que cuando el, por ejemplo, ¿no? No necesariamente cuando llega la mayoría de edad, sino, por ejemplo, cuando hay hijos menores que se casan, ¿no es cierto? Por un matrimonio antes de los 18 años, entonces ya va a cesar la incapacidad relativa que tenía y ya pues puede ya, obviamente va a extinguirse la patria potestad, ¿no? Porque ya no tendría, digamos, lo que hace referencia al Código Civil con la patria potestad que se extingue a los 18 años o cuando ya cumple, digamos, el efecto de un niño de 18 años cuando se casa o cuando tenga mandato judicial, porque obviamente la patria potestad busca, digamos, salvaguardar a los niños, no adolescentes, que no sepan valerse por sí mismos. Y se presume que a partir de los 18 años ya uno puede, ¿no es cierto?, velar por sí mismo y todo ello. Claro que hay excepciones, ¿no es cierto? Sabemos que hay excepciones, porque vamos a ver tanto en el tema de alimentos, como acá en la patria potestad menciona acá un artículo, cuando el hijo es mayor de edad y siempre y cuando esté estudiando, ¿no es cierto? Y aún sea soltero, no tenga familia, y digamos, esté con ese tema de un estudio, digamos, no con éxito, ¿no? Al menos con buenas notas, sí se puede seguir dando el tema de la patria potestad, ¿no? Luego, por cumplir el hijo 18 años, momento alcanza la mayoría de edad y por tanto plena capacidad de ejercicio. Pero vamos a ver que para este tercer punto, como ya les dije, va a haber cierta excepción, ¿no? Pero digamos que la regla general es esa. Luego, el otro es las causales de pérdida de la patria potestad, que está en el artículo 462, que obviamente la patria potestad se pierde por condena o pena que la produzca por abandonar al hijo durante 6 meses continuos o cuando la duración sumada del abandono exceda de este plazo, ¿no? En este caso, no hablamos de extinción, ¿no? Sino simplemente de pérdida, porque vamos a tener que diferenciar bien esos conceptos, chicos, ¿ya? Porque la profesora no les vaya a preguntar causales de extinción y ustedes se confunden con el tema de la pérdida, ¿no? O con el tema de la privación, que nos hace referencia al artículo 463, que se nos habla de las causales de privación de la patria potestad, ¿no? Los padres sí se pueden ser privados de la patria potestad por dar órdenes, consejos, ejemplos corruptos o dedicarlos a la mendicidad de sus hijos, por tratarlos con dureza excesiva o cuando se nieguen a prestarles alimentos, ¿no? Esta privación vamos a ver que pues va a ser algo, perdón, va a ser digamos una privación, puede ser temporal, ¿no es cierto? Como el tema de que se puede ver en la suspensión, que justamente es un artículo más adelante, pero para este tema de la privación, que está mencionada en el artículo 463, van a ver, chicos, que se requiere de una declaración judicial, anoten eso, para que se cumpla el artículo 463, requiere de una declaración judicial, ¿no? Para que en este caso pueda privar a los padres de la patria potestad. Luego, otro artículo importante es el 466, que nos habla de causales de suspensión de patria potestad. Es otra forma, ¿no? En este caso hablamos de suspensión y acá estamos hablando, ¿qué es lo de suspensión, no? La suspensión hace referencia a una interrupción temporal del ejercicio de la patria potestad. En este caso, no se extingue ni se pierde definitivamente, simplemente se suspende. O sea, se hace una pausa de la patria potestad. ¿Por qué? Cuando se dan esos siguientes incisos. El primero, cuando el padre o la madre tenga capacidad de ejercicio restringida, según el artículo 44. El inciso 2, por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre, ¿no? En este caso que les impide, digamos, ejercer funciones parentales. El inciso 3, cuando se compruebe que el padre o la madre se hayan impedidos de hecho para ejercerla, ¿no? Digamos, cuando no se estén enfermos, estén en la cárcel o por alguna otra causa material que hace que sea imposible, ¿no? O esté impedido de ejercer su patria potestad, que puede ser temporal y justamente ahí se suspende, ¿no? Y luego en el caso del artículo 340,
que hace referencia a que cuando el hijo es confiado judicialmente a otro durante el proceso de separación y divorcio de los padres. Entonces van a ver que, como ha visto la profesora explicaba en el divorcio, quizás en el tema del divorcio es muy caótico, muy complicado, ¿no? Como el tema de la separación de cuerpos. Entonces, obviamente, para todo esto no se suspende, mientras los papás solucionan el tema del divorcio, la separación, se suspende su patria potestad y se encarga el niño a otra persona. Y puede ser a través de un tutor, por ejemplo, ¿no? O a través de otras instituciones que, no sé, incluso si es que es más grave, como les comenté, puede ser incluso para el Estado y cosas así, ¿no? Pero básicamente ahí se suspende siempre en cuando se pueda, digamos, restituir, ¿no? Esta situación que está pasando. Luego vamos a ver que el artículo 469, chicos, justamente hace, mire, ve, dice, ¿qué es la consecuencia de la pérdida, privación, limitación y suspensión de la patria potestad? Dice, los efectos de la pérdida, la privación, la limitación y la suspensión de la patria potestad se extenderán a los hijos nacidos después de que haya sido declarada. Ya, aquí obviamente que, digamos, va a seguir, ¿no? Manteniendo sus efectos a través, como dicen, ¿no? Se va a extender a los hijos nacidos después de que haya sido declarado. O sea, no es que se declare, va a tener el efecto hasta que, por ejemplo, en el caso de la suspensión se suspenda, por así sea redundante, la suspensión queda paralizada, entonces ahí ya perdería esos efectos. Luego, el artículo 471 también es un artículo importante. ¿Por qué? Porque nos habla que una vez que, digamos, se suspendió, ¿cómo se vuelve a restituir? ¿No? Y justamente habla de la restitución de la patria potestad. Obviamente, en esa patria potestad es para los padres que fueron privados o limitados en su ejercicio. Y eso tiene condiciones, ¿no? Una de las condiciones, le resumo todo ese artículo que parece grande y feo, ¿no? Las condiciones es, primero, que se puede solicitar cuando ya cesen las causas que se motivaron su pérdida o limitación, digamos, por ejemplo, que estuvo recluido, entonces ya salió de cárcel, entonces obviamente puede solicitarlo, ¿no? Porque ya cesó esa causa que lo impedía. La segunda dice que debe haber transcurrido al menos 3 años desde la sentencia que impuso la medida, o sea, también te pide un tiempo mínimo. Luego, dice, el juez puede restituir total o parcialmente según convenga al interés del menor. Obviamente, ¿no? Esto como se va a ver a nivel, digamos, judicial, entonces el juez va a ver si conviene, no conviene, porque ya saben, siempre se ve el interés del menor, entonces a ver qué es lo que le conviene al menor y si conviene o no restituir a los padres, ¿no? Pero aquí hay una excepción bien, bien grande que justamente ven en el último párrafo, los que están con el Código Civil. Dice que esto se puede restituir, pero no en los casos cuando se perdió la patria potestad debido a delitos dolosos y graves cometidos contra el hijo o contra su perjuicio, ¿no? O sea, aquí es imposible, porque obviamente ahí no estaríamos cumpliendo los principios de proteger al menor. Y los delitos que se mencionan ahí en esos artículos que ven el 107 hasta el 183 hacen referencia, chicos, a delitos como terrorismo, delitos como homicidio, delitos como, ¿qué más están ahí? Violencia psicológica y física, o sea, todos esos delitos, ¿no? Lesiones graves, todo ese tipo de delitos que van en contra del menor. Obviamente, el juez no puede, ¿no? Restituir la patria potestad, en este caso de los padres, porque sería contraproducente para el menor. Y acabaríamos el tema de la patria potestad y pasaríamos al siguiente tema, que según las diapositivas es el tema de alimentos. Ya, a ver, voy a buscar. El tema de alimentos está aquí. El tema de alimentos va a partir del artículo 472, chicos. A partir del 472 en el Código Civil. A ver, perdón, chicos, un segundo, voy a tomar agüita. Chicos, ¿hay alguna duda, consulta antes de entrar a alimentos? Chicos, sí se está entendiendo, ¿no? Hasta este punto, o no se está entendiendo nada. Confírmenme, por favor, por el chat si no pueden prender sus micros. ¿Todo claro hasta este momento? Sí, sí, todo claro. Ya, chicos, listo. Gracias por la confirmación. Ya, ahora pasamos al tema de alimentos. Otro tema importante y ya saben, todo está relacionado. El tema de alimentos inicia obviamente con su definición, que la profesora la pone aquí, obviamente es la prestación, ¿no? Que en dinero o especie tiene derecho a reclamar otra. Digamos, en este caso, entre las personas señaladas por ley, acá el concepto de la persona está tan claro, pero vamos al Código Civil que nos dice, ¿no? La noción de alimentos obviamente es el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación, asistencia médica, psicológica, recreación. Miren, todo lo que incluye la palabra alimentos. Los alimentos no solamente es lo que nosotros pensamos por alimentos, ¿no? Que simplemente come y ya está, ¿no? Incluye, miren, ve, recreación, ¿no es cierto? Obviamente todo esto según la situación y posibilidad de la familia. Como les digo, ¿no? Si la familia es una familia que tiene un montón de plata,
obviamente esto se incrementa, ¿no? La posibilidad económica. Ustedes, por ejemplo, ven, para que se acuerden de los conceptos, yo les hago ejemplos que ustedes ven a diario. Ustedes no sé si sabían que la ex esposa del futbolista Cueva pedía un monto grande. Ahorita, la verdad, no sé mucho el monto, ¿no? Pero pedía un monto elevado. Pero por lo menos para mí, no sé, para muchos de ustedes puede parecer un monto excesivo. Obviamente, quizás sí, dentro de su condición de vida también sea excesivo, pero vamos a ver de que por qué se pide este monto. Porque los niños, digamos, póngale así, están acostumbrados a un estilo de vida, ¿no es cierto? Un estilo de vida, digamos, su papá tiene, digamos, la capacidad económica de poder darles esa vida. Entonces van a ver que el tema de alimentos, chicos, se adapta justamente a esas condiciones, circunstancias. Es como el juez cuando ve que el interés del niño también ve ese aspecto, ¿no? Psicológico, emocional del niño que está acostumbrado pues a vivir en una zona, digamos, tranquila, ¿no? Una zona así como hablando, ¿no? Con términos coloquiales, una zona pituca, donde está en un colegio carísimo, ¿no? Con ciertas condiciones, requisitos, entonces cuando se da, digamos, el divorcio y todo esto, y se ve el tema de la patria potestad, y se va a fijar el tema de alimentos, entonces el juez va a ver todas esas condiciones y no va a decir, no, pues no, ahora como el papá se divorció, formó otra familia, entonces no quiere darle plata, entonces la mamá ya verá cómo sobrevive y pues piña, ¿no? Si no le alcanza a ella para que mantenga a sus niños con el mismo estilo de vida. Obviamente quizás no se va a mantener el mismo estilo de vida, pero lo que el juez va a tratar es de que los niños no tengan ese cambio brusco, de que lo que vivía en La Molina pasen a vivir en otro sitio, no quiero mencionar distritos para que no vayan a tomarlo mal, pero no, ¿no? O que viven en el extranjero, pongan, ¿no? Un país súper desarrollado y luego hagan un cambio abrupto a cambiar a un país no tan desarrollado. Entonces, justamente el artículo, como ustedes ven, así como van a ver en los otros artículos que quizás no se mencionan aquí, lo que busca siempre el juez es de que se dé ese tema de, no un cambio, ¿no? Para los niños, no un cambio así brusco, quizás sí de que se adapten y todo ello, pero justamente el tema de alimentos va a ir a proporción a todas estas cosas, situaciones. Les hago este ejemplo para que no se les olvide y van a ver que todo esto es muy sencillo en realidad, ¿no? O sea, tiene que ver justamente con este tema, que les hago el ejemplo. Porque es que se trata, digamos, de pedir 20.000, 10.000 soles, que a nosotros nos puede parecer mucho, pero obviamente eso también va a ir de la mano con que el padre o la madre, porque ustedes también ahora quizás en la actualidad se va a ver también casos de proceso de alimentos en contra de las madres, ¿no? Porque antes era más común que sea una madre soltera y el papá no se quiera hacer cargo. Pero van a ver, quizás obviamente son pocos los casos, pero también hay casos en los que los papás demandan a las mamás que no quieren hacerse responsables de los gastos de sus hijos, ¿no? Ya. Luego tenemos el artículo 473, que es un artículo interesante, y justamente lo mencionaba más en la patria potestad, que es los alimentos a los hijos mayores de edad, ¿no es cierto? Obviamente que se cree que cuando una persona cumple 18 años, solamente tiene derechos a los alimentos, no, perdón, hasta que cumple 18 años. Pero en este caso el artículo dice que a pesar de haber cumplido los 18 años, va a tener el derecho a los alimentos siempre y cuando no se encuentre en aptitud de atender su subsistencia, tanto, por ejemplo, puede ser por incapacidad física o mental, ¿no? Y digamos, en este caso, no sé si está en ese artículo o en otro, también vamos a ver cómo hay una protección, ¿no? Que hasta que tenga los 28 años, mientras esté estudiando, también se le va a seguir brindando los alimentos. En este caso, obviamente, cuando se tenga una incapacidad física o mental que esté debidamente comprobada, va a seguir recibiendo alimentos porque digamos que no tiene toda la potestad de poder solventarse por sí mismo, que es lo que busca, ¿no? El tema de los alimentos. Ahora, luego tenemos el artículo 474, que la profesora nos ha hecho referencia, pero el tema de alimentos, chicos, siempre se ha entendido o se cree que solamente es de padres hacia hijos, pero lo que se olvida es que también es de hijos hacia padres, ¿no es cierto? Porque ustedes ven siempre a veces abuelitos que están vendiendo en las calles o que, no sé, están trabajando, ¿no? Y creo que la mayoría de personas entiende que el tema de alimentos o que tú puedas demandar es simplemente el hijo menor de edad que demanda al padre, pero no. Las personas mayores también pueden demandar a sus hijos, ¿no? Porque son personas que quizás no tienen ninguna pensión, no tienen ningún solvente económico y pueden demandar a sus hijos para que les puedan pasar la pensión. Ustedes habrán conocido X casos, sus vecinos, amigos, yo qué sé, de que los hijos están viviendo en el extranjero muy bien y acá los papás están en total mendicidad, ¿no? Entonces, para que sepan que los alimentos va tanto de ascendientes con descendientes como de descendientes ascendientes, o sea, en ambos sentidos se aplica el tema de alimentos y también entre hermanos, como menciona el artículo 474. No se olviden de eso, no piensen que solamente es de padres a hijos. Luego, obviamente está aquí la prelación, o sea, el orden, ¿no? En que se deben prestar alimentos. Obviamente está primero por el cónyuge,
obviamente, luego también por los descendientes, en tercer lugar los ascendientes y luego por los hermanos, ¿no? Así como van a ver después en sucesiones que también hay orden de herencia, aquí también hay orden de cómo está la obligación del tema de los alimentos, ¿no? También pueden memorizarse ello si la profesora les pregunta. Luego otro artículo importante, por ejemplo, es el artículo 477, que es el prorrateo de alimentos. En este caso, cuando sean dos o más los obligados a dar alimentos, se divide entre todos. Y aquí, chicos, este artículo es importante porque hace más o menos mención al tema de obligaciones, del tema de la solidaridad, ¿se acuerdan? En este caso dice que el prorrateo de alimentos se va a dividir entre todos en partes iguales. Hasta ahí no habría solidaridad. Pero cuando, digamos, sea urgente la necesidad, digamos que cambia a ser solidario y cualquiera de esas personas, el juez puede obligarlos, ¿no es cierto? En este caso es que el juez obliga a cualquier persona que cumpla con la totalidad. No es que mi parte era 500 y el otro era 500, no. Cuando hay una urgencia, el juez puede decir, no, no me importa, eran dos, le tocaba 500 a cada uno, pero tú me das los 1000 y ya, y obviamente él ya después puede cobrar, ¿no? Lo que corresponde a la otra persona. O sea, en este caso, el juez obliga que este efecto sea solidario por protección al menor. No se olviden eso, también sucede. No sé si la profesora lo habrá mencionado, pero por si acaso para que lo tengan en cuenta. Luego otro artículo relevante que se tiene aquí, a ver, es el artículo 481. Artículo 481, chicos, justamente nos dice cuáles son los criterios, o pongámosle requisitos, para que se puedan fijar los alimentos. En este caso es sentido común, chicos, sobre todo, que se acuerden, como hemos dicho, que busca el tema, de todo este tema que estamos viendo de familia, proteger el interés del menor. Entonces, obviamente, esos alimentos se van a regular en proporción a la necesidad de que tenga quien lo pide, porque ya saben que no solamente es el menor, ¿no es cierto? Y también a la posibilidad del que deba dar. Como les dice el ejemplo de Cueva, ¿no es cierto? Entonces, tanto la necesidad del niño como también que el papá pueda cumplir con estos alimentos o con todos estos gastos, ¿no? Obviamente, eh, digamos que en este caso el juez va a considerar este aporte económico. Perdón, chicos. Obviamente, otro dato importante de este artículo es que el juez, perdón, va a considerar el aporte económico al trabajo doméstico no remunerado, ya que, digamos, esto ha cambiado, ¿no? Pues si se dan cuenta, esto ha sido modificado, porque antes el trabajo del ama de casa, como se conoce comúnmente, no era reconocido, ¿no es cierto? Incluso acá, algo que, no un dato que ustedes deben tener en cuenta. ¿Ustedes por qué creen que aquí en Perú, no son datos así curiosos, ¿no? Para que les ponga a reflexionar un poquito. ¿Por qué ustedes creen que acá en Perú la mayoría de nuestras familias, ¿no? La mayoría de familias, el papá y la mamá trabajan? No, no es porque tanto, chicos, el hecho de que ahora pues la mujer, ¿no? Digamos, trabaje y que por qué no, es una mujer independiente. No es tanto por ese sentido. Si se dan cuenta, mayormente ambos papás trabajan acá en nuestro país, porque si no, el dinero no alcanza. Ustedes saben que la remuneración mínima es de 1000 y tantos, y creo que eso para subsistir con uno, dos, tres hijos que pueda tener una familia, ese dinero no alcanza. Si es que solamente, por ejemplo, el papá trabajara. Entonces, obviamente, esa es la necesidad que obliga a que la mamá trabaje. Y muchas veces, ¿no? No sé si en sus casas, no sé, en la casa de su vecino, de un amigo, amiga, de un familiar han visto de que a veces la mamá trabaja y también cuida a los hijos, ¿no es cierto? O ya póngale el papá, no sé, cualquiera de los dos. Y antes, ¿no? Ni el Código Civil protegía el hecho de que la mamá trabaje, ¿no? Era como que el papá da la pensión y decía, pues no, que la mamá también dé dinero. Y era como que nadie valoraba que la mamá cuidaba a los hijos, era la que estaba con ellos, ¿no? Pero justamente este tema se ha ido viendo, modificando a través de los años, y ahora el juez, y tanto en las leyes, ¿no? Reconocen que el hecho de que la mamá o el papá o la persona, no sé, que se dedica al trabajo doméstico para con los hijos, ¿no? De cuidarlos, de educarlos, ¿no? De todo ese trabajo que hacen muchas de sus mamás quizás, ¿no? O muchas personas, o papás, no sé, porque también ahora ya ha cambiado las cosas, no todo ese trabajo no remunerado es parte, digamos, de prestar un tipo de alimento, ¿no? Porque están viendo que los alimentos es todo ese sustento. Entonces, cuando se llega a un juzgado, ¿no? El tema de que cuánto de plata y todo ello, y cuando el papá, por ejemplo, diga, no, la mamá, que también ponga económicamente, la mamá puede sustentar esto, ¿no? De que ella se dedica a cuidar, a llevarse al colegio, a prepararse el desayuno, a cocinarles y todo ese desarrollo, porque saben que crear un hijo implica muchas cosas, porque lo vivimos, ¿no? Ustedes no serán papás, pero tienen hermanos, ustedes han sido hijos, saben todo lo que conlleva. Entonces, básicamente van a ver que también para fijar alimentos se va a ver este criterio muy importante, que no se deben olvidar. Luego vamos a ver el tema de alimentos, como está acá en el tema de la diapositiva de la profesora. El tema de alimentos, chicos, como ven acá, bueno, ya sabemos para empezar que es personal, que es intransmisible, intransferible. ¿Por qué dice que es intransferible, no? Porque no es que se puede negociar, ¿no? No es como que hoy te vendo mi tema de alimentos y tú a cambio me das otra cosa, ¿no? O sea, es intransferible en ese sentido. Obviamente, también es
irrenunciable. Otro aspecto importante es aquí, entre las características, como un ejemplo les hago, ¿no? No es que, por ejemplo, tú le debas, no sé, no, tus papás te deben a ti dinero y tú por eso le dices, ya te debo dinero, entonces por eso ya no te doy a ti alimentos, ¿no? Porque es una con otra, ¿no? Eso es ese tema, digamos, de condiciones, de cláusulas, no aplica acá, pues no, obviamente, porque estamos hablando de que tienen ciertas características el tema de los alimentos. Es imprescriptible porque no se acaba con el tiempo, obviamente inembargable porque no es algo que se puede embargar, no es que el tema alimentos, no, o sea, no se perdiste tal condición y por eso pues te embargo el tema alimentos, ¿no? Esas son cosas que son, como les digo, más que todo sentido común, ¿no, chicos? Ya. Y luego la otra diapositiva que les quería hacer mención, que son las acciones relativas a los alimentos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay tanto aumento de pensión, reducción de pensión, prorrateo de alimentos, como les expliqué, la exoneración de alimentos y la extinción de los alimentos. Básicamente el aumento y la reducción de alimentos se van a ver, no tanto porque, digamos, la necesidad en este caso, el alimentista ha cambiado, ha variado, ¿no? Ya sea como tanto para que se pida más o para que en este caso sea reducido, ¿no? Y esto se va a ir dando, o sea, digamos, ya si se dio una sentencia firme de un monto de 1.000 soles mensuales, ¿no? Acorde a si se quiere aumentar o reducir, ¿no? Se impugna esto para que se pueda solicitar tanto, que se pueda aumentar o reducir esta pensión. Ya. Ahora nos vamos al tema del 4, que dice la exoneración de alimentos, que lo encuentran en el artículo 483, que ya, no sé si expliqué ese artículo, ¿verdad? Ya no. Nos vamos al artículo 483, que habla justamente de cuáles son las causales o requisitos que hacen que se exonere de alimentos, ¿no es cierto? En este caso, exonerar es que se libere del deber de prestar estos alimentos. Las causales son, uno, obviamente, que se disminuyan los ingresos, ¿no? En este caso, cuando el alimentante ya no pueda pagar la pensión, obviamente que en este caso se ve, ¿no? El hecho de que, digamos, no sé, su sueldo ha disminuido, ha perdido el trabajo, entonces obviamente tampoco se puede afectar la vida de hablemos de un papá de familia, ¿no? Que va a pasar su pensión. Entonces, si ha perdido el trabajo y todo, no se va a obligar, no, pasa igual 2.000, aunque ya esté pasando a ganar 1.000, porque no, ya tu hijo necesita los 2.000, no, porque obviamente no se puede poner tampoco en riesgo la vida del alimentante, ¿no? En este caso. Y el otro punto es que se desaparezca el estado de necesidad del alimentista, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, cuando ya el ejemplo más claro es cuando cumple la mayoría de edad, ¿no? O sea, obviamente ya si es mayor de edad, ¿no? Y digamos ya está trabajando, no ha formado a su familia y puede sostenerse, entonces ya no tiene sentido que el papá en este caso siga pasando la pensión, ¿no? En este caso, cuando chicos existan hijos menores de edad, la pensión que se ha fijado judicialmente va a cesar obviamente automáticamente a los 18 años. Ahora, si alguno, digamos, ¿no? En este caso, el hijo, ¿no? Pese a que tiene 18 años, sufre de alguna incapacidad física o mental, obviamente vamos a ver de que no va a poder subsistir por sí mismo, entonces va a haber una cierta continuidad, ¿no? En este caso, entonces, básicamente la exoneración ya saben que es cuando se disminuyen los ingresos o con la desaparición del estado de necesidad. Y para la desaparición del estado de necesidad se tiene que evaluar varias condiciones, como ya estamos viendo el tema de la capacidad y todo ello, ¿no? Luego, chicos, el tema de la extinción de alimentos se va a encontrar en el artículo 486. Anótense para que repasen. Ya, el artículo 486 va a hacer referencia a cuando el tema de alimentos, de prestar alimentos, se va a extinguir definitivamente. La primera causal es cuando se da la muerte del obligado, ¿no? O sea, en este caso, muere la persona que va a prestar los alimentos, entonces, como obviamente es personalísimo, acabamos de ver, no se va a transmitir a sus herederos, ¿ya? En esto hace una excepción, salvo lo previsto en el artículo 728, que nos hace referencia a los gastos del proceso. ¿No saben que en un proceso hay costos y costos, costos y costas? Entonces esos gastos del proceso sí se cubren, ¿no? Eso sí pasa, digamos, pero todo lo demás ya no. Luego tenemos la causa número 2, cuando muere obviamente el alimentista, en este caso el que va a recibir, porque obviamente sabemos que nuevamente que es personalísimo, entonces ya no hay quien reciba, ¿no? Luego tenemos en el 487, acá ya cumplimos estos 5 que menciona la profesora. Ya, antes de pasar al patrimonio familiar, un artículo más que les puedo hacer mención de esto del tema de alimentos es el artículo 487, que nos habla de las características del derecho alimentario, como hemos visto. Lo que ya les expliqué, ¿no? Intransmisible, que no se puede heredar, por ejemplo, irrenunciable, que el alimentista no puede renunciar a este derecho, ni siquiera por acuerdo. O sea, no es que, digamos, el alimentista diga, no necesito, ¿no? O sea, que
que colabores. Entonces, justamente necesita que no colabore, es que muchas personas no hacen colaborar, digo, prestar los alimentos, es que muchas veces las mamás no inician el tema de alimentos, ¿no? Ahora creo que sí ya se ha vuelto más común, porque también veo más abogados que se dedican a esto, pero antes se tenía más, digamos, el mito, la creencia de que irse a un proceso, pedir alimentos, era más el gasto, ¿no? Que iba a hacer la mamá, digamos, en este caso, pedir alimentos. Pero ahora no, pues, ¿no? Ahora yo, que estoy trabajando en un juzgado penal y se ven los casos, por ejemplo, de omisión a la asistencia familiar, se ve, ¿no? El tema de justamente, veo un montón de casos que piden alimentos, ¿no? Incluso así los papás, he visto un caso, por ejemplo, un señor que tenía como 70 años y empezó el juicio hacia él cuando él tenía, pues, pónganse unos 60 y tantos, y aún así le pedían dinero, porque ustedes saben que como ahora también se convierte en un delito, entonces digamos, antes, ¿no? Decían, ay, no tengo plata y no tengo con qué pagar, ¿no? Ahora el juez ordena que de donde sea tienes que sacar el dinero. Que no, obviamente el papá, muchas veces antes, los papás por no pasar pensión, renunciaban a sus trabajos, perdían sus trabajos, e incluso hasta ahora pasa, ¿no? Que ponen los nombres que van a adquirir a nombre de otras personas y todo para que se liberen de todo lo que el juez pueda disponer para el tema de las pensiones. Pero básicamente, digamos, ahora es más fácil, ¿no? Acceder al tema de pedir alimentos. Ya, chicos, bueno, básicamente ese sería el tema de los alimentos, ¿ya? Ahora vamos a pasar a otro tema que es el patrimonio familiar, si no me equivoco, para ir acabando. En cuestiones que no se demora mucho este repaso. Y otro tema importante es el tema del patrimonio familiar. A ver, un momentito. Espérenme. Ya, como bien dice ahí la definición de la profesora, vamos a entender. Cuando se acuerdan cuando hablábamos, ¿no? El tema de todos los temas anteriores, hablábamos de ciertos bienes y todo, ¿no? Entonces, básicamente, el patrimonio familiar, ya el nombre lo dice, obviamente va a estar constituido por los bienes familiares, ¿no es cierto? De los cuales, como dice acá la profesora, depende económicamente la familia para su subsistencia, ¿no? Y aquí va a entrar tanto el tema de la casa habitación, o sea, donde uno vive, como también quizás pequeños negocios que pueda poner la familia. ¿Ya? Básicamente esta institución jurídica, chicos, existe o está regulada para proteger, ¿no? el hogar y el sustento familiar, para que no se haga un mal uso, un uso indebido de este patrimonio, ¿no? Que justamente, que ya lo van a ver también en sus sesiones en el próximo año, básicamente garantiza, digamos, esa estabilidad, ¿no? De que haya cierta protección a estos bienes para que la familia no quede en la calle, no quede en la nada, no quede, digamos, sin, digamos, un sustento básico, ¿no? Pónganle así. Por eso es que esa institución jurídica se crea para proteger básicamente esto. Ahora, igual que lo que hemos estado viendo en alimentos y todo eso, también tiene características, ¿no? Como ponen acá la profesora, que son tres, ¿ya? Que, bueno, empieza esta regulación desde el artículo 488, si no me equivoco, básicamente inembargable, ¿por qué? ¿No? Acá, bueno, escribió mal la profesora en el PPT, pero es inembargable. ¿Por qué? Porque obviamente no se puede, digamos, embargar por deudas. Ustedes saben, cuando hay un proceso judicial, que tú debes al banco y bla, bla, cuando estamos hablando de bienes de patrimonio, perdón, de patrimonio familiar, no pueden ser embargados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente, digamos, es el único sustento físico o patrimonial que tiene la familia, entonces no puede ser embargado por ese tema de deudas, ¿no? Luego es inalienable, porque en este caso no puede venderse ni transferirse libremente, ¿no? Porque como ya les dije, es como que algún bien especial, ¿no? Que requiere nomás, o se puede transmitir o hacer lo que quieran bajo ciertas condiciones, requisitos que vamos a ir explicando. Por eso es que su regla general es de que no puede venderse ni transferirse libremente porque se les dio la regalada gana, póngale así, para que se acuerden siempre en su mente y no se les olvide estas características. Luego tenemos que es transmisible por herencia. Por eso les digo que este tema de patrimonio familiar lo van a ver bastante en sus sesiones. ¿Por qué? Porque obviamente es un bien familiar, es como esa reliquia que pasa de generación en generación en generación, que vemos en las películas que dicen, este niño le perteneció a mi tatarabuela, abuela, y así pasa de generación en generación. Igual, ¿no? El patrimonio familiar siempre va a pasar de generación en generación, y obviamente cuando fallecen, ¿no? Digamos los papás, obviamente se va a transmitir a los hijos y así sucesivamente. Por eso es que habla, ¿no? El tema de la herencia, porque se va a transmitir a todos los herederos que se tengan. Justamente, chicos, estas cualidades existen o aseguran, ¿no es cierto?, que el bien se conserve en beneficio, como ya dijimos, del núcleo familiar y en este caso no se vean afectados por las obligaciones personales de cada miembro de la familia, ¿no?
o cuando llega una persona nueva, digamos que se va a casar uno de los hijos, no afecte, ¿no? Y aquí no hay nada más en las PPTs. Ya. Ahora, vamos a ver que el artículo 489 nos menciona qué bienes pueden formar parte del patrimonio familiar. Como ya les dije desde la definición, van a afectar el patrimonio familiar, la casa, habitación de la familia y también quizás si tengan un predio que esté destinado al trabajo familiar, ¿no? En este caso se va a ver más, por ejemplo, en el tema de provincia. Cuando dice un predio destinado al trabajo familiar, pues el tema de la agricultura, la artesanía, ¿no? Quizás tienes un lote grande de chacras, tú te dediques a cultivar tus alimentos y todo eso también puede ser constituido un patrimonio familiar. Obviamente que este valor o extensión, según el Código Civil que tiene el patrimonio familiar, no se debe exceder, chicos, a lo necesario para el amorado sustento, ¿no? Básico, digamos, porque se tienen que buscar un equilibrio, obviamente, de la protección familiar y el respeto a terceros acreedores, ¿no? Te quiero decirte que no porque el patrimonio familiar implique, pues, todos los días que uno se siga siendo millonario, re millonario y va a estar totalmente protegido, no. O sea, eso también tiene un límite, póngale, ¿no? Un límite que va a cumplir con esas tres características que hemos visto acá, ¿no? O sea, cierta cantidad va a entrar acá y lo demás va a ser de libre disposición, póngale así, ¿no? Como el tema de testamentos, que no todo es libre disposición, igualito acá en el patrimonio familiar, ¿no? Hay excepciones. Luego vamos a ver el artículo 490, ¿ya? Que la constitución del patrimonio familiar no transfiere la propiedad del bien a los beneficiarios. Estos solo obtienen el derecho de uso y disfrute del mismo. O sea, quiere decir que, digamos, cuando se tiene patrimonio familiar, no es que en registros públicos va a estar inscrito, ¿no? Patrimonio familiar de ABCD, ¿no? Y ellos son propietarios del patrimonio familiar, no, chicos. Acá no estamos hablando de una transferencia de propiedad, ¿no? Sino simplemente pongámosle que es una posesión, ¿no? Del tema del uso, del disfrute que va a tener, porque estamos hablando que justamente esto es, digamos, lo básico, lo mínimo que debe tener la familia para que subsista. Como ellos poseen, usan, disfrutan de esto, pero no quiere decir que yo soy propietario de esto y por eso tengo esta porción del patrimonio familiar. No, o sea, no hablamos del tema de propiedad, ya para que tengan en claro eso. Simplemente es para que se beneficien con el uso y el disfrute, ¿no es cierto? Ahora, eso también, digamos, esta diferenciación tiene que ser clara, ¿por qué no? Porque digamos que hemos visto que hay predio destinado al trabajo familiar. Digamos que justamente estamos hablando de una chacra grande. Aparte, ¿no? Que sea el patrimonio familiar, de que obviamente va a ser el sustento de por vida, este puede ser alquilado, por ejemplo. O sea, se puede alquilar, o el tema no sé si ustedes saben de agricultura, pero por ejemplo, cuando se cultiva, ¿no es cierto?, a grande escala, se vende, ¿no? Los productos que salen. Pónganse que ponen a sembrar choclo. Entonces, obviamente, esta tierra es patrimonio familiar. Pero eso no quiere decir que ese choclo tú lo puedas vender, ¿no es cierto? Lo puedas vender y puedas generar ingresos. Entonces, justamente se hacen estas excepciones del patrimonio familiar para que cuando tú vendas esos choclitos o vengan, ¿no? Esas personas te dicen, tú solamente alquílame tu chacra, ¿no? Yo voy a trabajar sobre ella, no los afecten, ¿no? No por decir que sea patrimonio familiar, va a decir, no, no, está prohibido que vengan, que trabajen, que lo alquilen, no, no, no. O sea, justamente ahí ese límite del patrimonio familiar para que se pueda tener o pueda tener otros usos, ¿no? Otros usos que digamos, generen, ¿no? Ventajas también a la familia, pero obviamente que no se exceda a lo que está instituido aquí en el Código Civil. Luego vamos a ver el artículo 491 al 497 como un resumen, chicos, que aquí nos explica básicamente cuáles son las disposiciones y administración que tiene el patrimonio familiar. En este caso, como les decía mención, por ejemplo, dice, ¿no? Puede arrendarse en casos de urgente necesidad y con autorización judicial. Como les decía mención de los chocritos, póngase que la familia no tiene otro sustento más que esa chacra, entonces, y tampoco tienen para que ellos siembren cosecha, entonces por eso lo alquilan, ¿no? Pónganle así, lo arriendan para que puedan, pues, subsistir de ello, ¿no? Ya. Luego tenemos, por ejemplo, otro artículo importante, que es el artículo 497, que habla de la administración. Dice, la administración corresponde al constituyente o a la persona que él designe, respetando siempre la finalidad de protección familiar. En este caso, ya que también van a ver en sus sesiones más adelante, pero ya nace desde aquí este concepto, que se puede designar a una persona, ¿no? Para que sea aquella que se encargue de administrar el patrimonio familiar. ¿Ya? Obviamente que siempre en este caso, ya nos acordamos que los anteriores temas protegían el interés del niño. En este caso, el patrimonio familiar se va a buscar, obviamente, proteger y qué es lo que le conviene a la familia, ¿no? Conviene venderlo, alquilarlo, no sé, hacer cierta disposición sobre ese punto, ¿no? Sobre los bienes para que la familia pueda subsistir de manera digna, ¿no? Luego, otro, por ejemplo, que encontramos otro artículo relevante, que no sé si la profesora les habrá mencionado mucho, pero a partir del 422 creo, hace referencia al embargo de frutos,
¿no es cierto? Entonces van a escuchar el término frutos, o sea, es un término que lo deben haber visto en derechos reales, y justamente el artículo 492 hace referencia a los frutos o rentas. Los frutos son como, digamos, con palabras sencillas, ¿no? Como un valor, ¿no es cierto? Un valor que tiene ese patrimonio familiar de cierto tipo y que el artículo 492 hace referencia que se puede embargar, ¿no es cierto?, solas a las dos terceras partes. ¿Y esto para qué? Porque también tiene excepciones, ¿no? Se puede embargar, digamos, o para justamente cumplir, ¿no? Con, digamos, tributos, para cumplir convenciones alimenticias, pero ya saben que solamente hasta las dos terceras partes. ¿Ven? O sea que el patrimonio familiar tiene cierta disposición de acuerdo a lo que diga el Código Civil. Creo que esa persona lo ha mencionado, pero yo les hago referencia porque ya es como que entra en un tema más complejo. Luego, chicos, el artículo que sí debe mencionar la profesora es el artículo 493, que es quiénes pueden constituir un patrimonio familiar. Eso creo que sí lo debe haber hecho mención, o bueno, pienso que sí es básico que sepan. Básicamente, quienes pueden constituir un patrimonio familiar es cualquiera de los cónyuges, ¿no? Sobre bienes propios, ambos cónyuges, de como acuerdo sobre los bienes sociales, ¿no es cierto? Que ya han visto sociedades gananciales y todo eso. Luego, el padre o madre viudos, divorciados, solteros, sobre bienes de su propiedad, también. Luego, cuando cualquier persona entre los límites lo que se pueda donar o disponer por testamento, ¿no? O sea, cualquier persona, ya saben que también puede incorporarse, siempre y cuando esté dentro de los límites que pueda donar o disponer su testamento. Entonces, esto nos da a entender que la constitución de patrimonio familiar no está restringida solamente a los cónyuges, ¿no? O sea, al matrimonio en sí, ¿no? Sino que puede ser promovida a familiares, ¿no? O sea, a personas que sean familia o haya una unión de un lazo familiar. Ahora, pero acá el 494 nos hace mención a un requisito esencial, que para que se pueda constituir el patrimonio familiar, digamos, no tiene que haber deudas de la persona que va a entrar al patrimonio familiar que pueda perjudicar la constitución de ese patrimonio familiar. Eso es muy importante, chicos, acuérdense, ¿no? O sea, no digamos que estamos haciendo, ¿no? El patrimonio familiar es como un juego, ¿no? O sea, entran varias personas a este juego y obviamente no vamos a elegir al que nos perjudica. En este caso, el que nos perjudica es aquel que trae deudas. Y obviamente eso puede ser contraproducente para nuestro patrimonio familiar, porque justamente con el patrimonio familiar buscamos tener ese lugar seguro, ese espacio seguro, que nos va a permitir que pase lo que pase, siempre va a haber ese patrimonio familiar donde podamos subsistir, ¿no? Al menos tener algo propio, pónganle así, donde pueda ser suyo y puedan disfrutarlo, ¿no? Cuando se les acabe todo, exista al menos ese patrimonio familiar. Entonces, obviamente, no nos va a convenir incluir a personas que tengan deudas y todo ello, ¿no? Y justamente esto va a protegernos o va a evitar que podamos caer ante fraudes, ¿no? O que haya personas de mala fe, y justamente vamos a cumplir con lo que siempre se menciona en el Código Civil, que es el principio de la buena fe, ¿no? Ya. Luego el artículo 495 nos dice quiénes son beneficiarios, ¿no? Los beneficiarios obviamente son los cónyuges, los hijos y descendientes menores o incapaces, los padres y ascendientes necesitados, los hermanos menores o incapaces. Y obviamente en este caso para que se beneficien siempre se va, como les digo, priorizar, ¿no? Los familiares más cercanos o los que tengan, digamos, ese estado de necesidad, ¿no? De necesidad o dependencia. Luego vamos a ver que el procedimiento, ustedes dirán, ahora, ¿cuál es el procedimiento, Lucía, para que se haga el patrimonio familiar? Y eso está especificado en el artículo 496. Vamos a ver que este procedimiento es judicial, pero un proceso judicial no contencioso, ¿ya? Y va a incluir, obviamente, una solicitud al juez con identificación del bien y beneficiarios, o sea que no es de oficio, ¿no es cierto? Sino que la persona o las personas van a tener que solicitar al juez, ¿no? Identificándose que quieren constituir un patrimonio familiar. Apréndanse bien ese artículo. Luego, para ello, tienen que presentar la minuta de constitución, ¿no? Solamente es un escrito donde van a presentar por qué están solicitando que se constituya tal bien y tal bien en patrimonio familiar. Cuando esté esto, se va a hacer una publicación del extracto de la solicitud. ¿Para qué obviamente se hace la publicación, chicos? Para que, digamos, alguien quiere impugnar o ver o algo, diga, no, ese bien ya estaba embargado, ese bien ya está vendido, porque ustedes saben que tantos casos que se ven acá en procesos civiles, ¿no? Justamente para eso se hace esta publicación en el peruano, para que el bien, o sea, diga, ¿no? Este bien va a ser este constituido patrimonio familiar. Tiene algún impedimento y ya. Entonces, cualquier persona que, digamos, celebrar un acto sobre eso pueda verificar, corroborar y decir, ah, no, no, este bien ya está vendido, o este bien ya está, como les dije, no embargado, o este bien, no sé, X motivos. Donado, lo que ustedes quieran. Cuando suceda esto, va a tener ya una aprobación. Cuando nadie impugne,
nadie diga nada en el plazo determinado, entonces va a haber una aprobación judicial con opinión del Ministerio Público. Ustedes van a ver que varios artículos mencionan al Ministerio Público, chicos. Obviamente el Ministerio Público tiene mucho que ver aquí porque como es una entidad del Estado, ¿no? Una entidad que busca justamente impulsar y ayudar, digamos, a las víctimas cuando suceda algo negativo. Y justamente esto tiene que ser con aprobación del Ministerio Público, ¿no? Hay por eso es que están como que muy metidos en esos puntos. Cuando eso suceda y se apruebe, se va a elevar a escritura pública, ¿ya? Alcanza el rango de elevar a escritura pública, ¿no? Y luego se tiene que inscribir en el registro público. O sea, se tiene que escribir en la SUNARP, ¿no? El registro público se tiene que inscribir como patrimonio familiar. Ya saben que el patrimonio familiar no va a figurar propietario A, B, C, D, no, simplemente patrimonio familiar, ¿no es cierto? Que no quiere decir que sean propietarios, acuérdense eso, simplemente son como posesionarios, para que entiendan con términos así civilistas. Ya, entonces vamos a ver que con la inscripción del patrimonio familiar ya va a producir efectos ante terceros, ¿no, chicos? Entonces, básicamente ese es el proceso que sigue la constitución del patrimonio familiar, ¿ya? Luego, cuando digamos ya está constituido todo tu patrimonio familiar, ¿bajo qué causales puedes perderlo? Puedes perder tú la calidad de beneficiario de este patrimonio familiar. Y eso te lo explica en el artículo 498, que dice, ¿no? Los beneficiarios van a perder la calidad, ¿no? Frente al patrimonio familiar, por ejemplo, cuando los cónyuges al divorciarse o a fallecer. Si cuando constituyeron patrimonio familiar estaban casados, obviamente al divorciarse, o cuando uno fallece, obviamente va a perder, ¿no? La condición de beneficiario. Pues dice, los hijos y hermanos al llegar a la mayoría de edad o desaparecer su incapacidad, ¿no? También pierden, ¿no? Esta potestad. Luego los padres o ascendientes cuando cese su estado de necesidad. Ya. ¿Esto por qué sucede, no? Porque obviamente hemos dicho que la finalidad del patrimonio familiar es tener ese pedacito, ese rinconcito, ese lugar seguro que cuando tú no tengas nada o estés totalmente incapacitado, te ayude a subsistir con lo básico, ¿no es cierto? Pero ya una vez que, digamos, ya como dices, esa tu incapacidad, ¿no? O quizás el hijo ya es mayor de edad, como les dije, trabaja, tiene plata, obviamente no va a seguir valiéndose de este patrimonio familiar, porque puede quedar para el resto, para, ¿no? Los que siguen, que necesiten de ese patrimonio familiar. Entonces, por eso es que ahí se va perdiendo la calidad de beneficiario, ¿no es cierto? Porque justamente se va a buscar proteger a quienes lo necesiten. Luego eso es la pérdida. También vamos a tener, como hemos visto en Patria Potestad, la extinción del patrimonio familiar. Esto está en el artículo 499. Dice que el patrimonio familiar se va a extinguir cuando todos los beneficiarios dejen de serlo, ¿no? Cuando ya obviamente se va a extinguir el patrimonio familiar, cuando ya pues no, ya no hay nadie que se beneficie del patrimonio familiar, ya todos se han muerto o ya todos son millonarios. Entonces obviamente ese patrimonio, ese lugar segurito ya va a cambiar, ¿no? O sea, tendría que cambiar, digamos, la constitución que tenía porque ya no tiene a quién proteger. O cuando todos mueren, obviamente ya no hay quien disfrute de este patrimonio familiar. Pero esto es casi imposible porque siempre pues no va a haber una persona que va a necesitar de esto. Si los beneficiarios abandonan al inmueble o dejan de usar el predio por un año sin autorización judicial. Como estamos hablando que aquí el patrimonio familiar es como un tema de posesión, tanto como para que no se transfiera propiedad, también miren, ve, para el tema de que si tú ya abandonas tu patrimonio celular, tu patrimonio familiar, digamos, tu lugar seguro, obviamente, si lo abandonas es porque no lo necesitas, ¿no? Y como ven, miren, aquí cuando se deja de usar por un año, sin autorización judicial, también se extingue ese patrimonio familiar. Luego el inciso 3 dice, cuando el juez lo declare por extinguido por causa grave, ¿no? Y luego en el caso 4 dice en caso de expropiación o destrucción del inmueble, debiendo constituirse uno nuevo con dinero recibido. La expropiación puede ser tanto el Estado, otro tipo de expropiación, o cuando se destruye el inmueble, ¿no? Debiendo, dice, constituirse uno nuevo con el dinero recibido. Ya. La extinción debe declararse judicialmente, así como se ha declarado, han visto, ¿no? Todo el proceso que hemos hecho para constituir patrimonio familiar, en la extinción debe ser declarada judicialmente. ¿No? E inscribirse también en efectos, perdón, en registros públicos para que pueda tener efectos. Tanto como se inscribió su constitución, también se debe inscribir su extinción. Ya. Luego, el artículo 501 con el que terminamos patrimonio familiar hace referencia a que el patrimonio familiar puede modificarse, ¿no? Porque puedes cambiar a los beneficiarios, puedes cambiar características, incluir más bienes o quitar un bien, ¿no? Y también para eso se va a seguir el mismo proceso judicial que hemos visto en el tema de la Constitución. Ya. Entonces ya saben, chicos, la importancia jurídica que tiene el patrimonio familiar es una función, digamos, en este caso, de protección, ¿no? Hemos visto que busca proteger a todo aquel que lo necesite. ¿Para qué? Para que pueda tener una vivienda digna, un sustento familiar básico, ¿ya? Y va obviamente a proteger los derechos esenciales de esta familia, el patrimonio familiar, frente a otros acreedores u otros actos de disposición imprudentes que se puedan hacer, ¿no? ¿Ya? Y obviamente va a promover la seguridad jurídica, ¿no? De los miembros del hogar.
Entonces ya vemos que cumple con una función social de la familia el patrimonio. Ya. Luego vamos a pasar, ya para ir terminando, chicos, al tema de la tutela y la curatela, que vamos a ver. No sé si la profesora ha explicado hasta por eso solo guardas. Ustedes dirán tutela, curatela, aquí básicamente yo les voy a explicar con características, diferencias, ¿ya? Vamos a ver, chicos, que la tutela básicamente es una institución que está destinada a proteger a los menores de edad, ¿ya? Y la curatela, chicos, va a proteger y asistir a personas mayores de edad, ¿ya? Que por ciertas condiciones, como enfermedades mentales, discapacidades, etcétera, no pueden gobernarse por sí mismas, ¿ya? Esa es la diferencia básica, fundamental, principal entre la tutela y la curatela, para que nunca jamás en sus vidas se olviden, ¿ya? La tutela protege a los menores de edad y la curatela a las personas mayores de edad que tengan, ¿no?, cierta incapacidad o problemas por los cuales no puedan gobernarse o asistirse por sí mismas, principalmente que estamos acá en el ámbito del derecho, que no puedan asistirse legalmente por sí mismas. Ya. Ahora, como hemos visto acá el tema de la tutela, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que representa a los menores, ¿no? Que no están en edad todavía para poder ejercer por sí mismos, digamos, libremente cualquier efecto legal y todo ello. Aquí no sé qué más ha pasado ya. Vamos a ver, obviamente, que hay clases de tutela. La tutela testamentaria, como el mismo nombre lo dice, cuando se dejó en el testamento, ¿no? Los papás dijeron, ¿no? Si ya por vez nos pasa algo, vamos a dejar de tutor a tal persona para mis hijos o para mi hijo. La legítima, que por ley, como hemos visto, no más o menos como un tema de padre potestad y todo ello, el juez también puede designar un tutor, ¿no es cierto? En casos especiales o mediante el proceso, digamos, como hemos dicho, el tema del divorcio, por ejemplo, están que pelean los papás y todo, y el juez ve que eso no es un lugar seguro para el niño, entonces puede nombrar un tutor. Luego dativa, que también en este caso, perdón, la legítima es por ley, ¿no? Cuando la ley, por ejemplo, de niños y adolescentes, en este caso prevé, ¿no?, ciertas condiciones, requisitos, se da. Y luego la dativa, como le dije, por el juez que le confiere en un caso de divorcio, digamos, ¿no? Luego la estatal la confiere el Estado, los niños expuestos o abandonados. En este caso, como les hablaba, ¿no? Cuando no sé, el papá está en la cárcel, la mamá no tiene plata, los niños están así en situación de mendicidad y todo eso, entonces obviamente el Estado busca proteger a estos niños. Luego, oficiosa o irregular, la ejerce cualquier persona, puede regularizarse posteriormente por el juez. Esto, chicos, o sea, quiere decir que la tutela también procede de oficio, o sea, que quiere decir que cualquier persona que ve y dice, por ejemplo, vas, te acercas, ¿no? En este caso también creo que lo ven las demunas, por ejemplo, vas, te acercas y dices, no, mi vecino tal, 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 yo lo veo que vende en las calles, está todo flaco, sucio, y entonces ahí, ¿no? Cuando se hace de oficio, entonces obviamente se va a hacer la inspección correspondiente y de acuerdo a ello va a llegar hasta el juez para que se dé una declaratoria de que sí, el niño necesita un tutor, ¿no es cierto? El tutor puede ser quizás un familiar y todo ello que vamos a ver más adelante, ¿no? Justamente ¿para qué? Para que pueda tener todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Porque se cumple el tema de la patria potestad, el tema de alimentos, para todo eso se va a encargar el tutor, ¿no? De representar al niño y que justamente esté en condiciones de tener una vida digna. Ya, como dije, obviamente, ya, la finalidad de la tutela, chicos, dirán ustedes, así, jurídicamente, porque la persona les puede preguntar, ¿por qué existe la tutela? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente su finalidad, chicos, es sustituir a la patria potestad. Hemos visto que la patria potestad la dan los padres, ¿no es cierto? Pero como hemos visto también, misma patria potestad, va a haber casos y situaciones en las que no se va a poder dar por los padres, ¿no? Claro, por los padres. Entonces, para que justamente no dejen al niño en el abandono de la patria potestad o que incumpla o ejerce estos derechos y obligaciones, es que existe la tutela. Y básicamente va a sustituir a la patria potestad, ya hemos visto por ciertas condiciones, ¿no? Para que se pueda asegurar que este menor de edad siga teniendo el cuidado, educación y que se administren, recuerden, la administración de los bienes, ¿no? De forma como si estuvieran sus padres con ellos, ¿no? No se debe dejar al niño en abandono. Ahora, hemos dicho obviamente que son los menores de edad los protegidos. En este caso pueden ser huérfanos, pueden ser abandonados o como hemos visto en la patria potestad cuando sus papás estén privados de esta patria potestad. Recuerdan que hemos visto, hemos mencionado ya. Cuando sean sus supuestos es que, digamos, ahí, ¿no? Existe la tutela. Ahora, el tutor, chicos, ustedes ya leen más los artículos uno por uno, ¿no? Pero yo les estoy haciendo un resumen porque ya la verdad el tiempo me está quedando corto. Tengo otras cosas que hacer, no me quería más tiempo con ustedes, ya. Básicamente, chicos, el tutor va a ser designado por testamento, como han visto acá todo esto, ¿no? O también, aquí entra una institución importante que la profesora Clotilde ha mencionado, que puede ser decidida por el Consejo de Familia, ¿ya? Que voy a explicar, obviamente, en un ratito también. Ya. Entonces, en esos dos supuestos es que, digamos, son las cosas básicas
ya que tiene la tutela. A ver, como hemos dicho, para que no se olviden, el tutor en este caso va a representar al menor plenamente, ¿no? En todos los actos civiles, ¿no? Que puedan también ver el tema de administración de sus bienes. Ahora, ¿hasta cuándo dura la tutela, chicos? No he visto como la patria potestad, ¿no? Es como hemos dicho, si sustituye a la patria potestad, obviamente también la tutela va a tener la duración hasta que la persona cumple los 18 años de edad, ¿no? O hasta que recupere la patria potestad de sus padres. Como he visto que a veces hay suspensión y toda la patria potestad dentro del tutor, y una vez que se restituya eso con la patria potestad de los padres, entonces ahí ya se acabó la tutela, ¿no? Y obviamente esto va a estar sujeto a la vigilancia, vuelvo a mencionar, del Consejo de Familia y del juez a cargo. En este caso va a ser un juez paz letrado, ¿no? Que va a estar pendiente, ¿no? Si él otorgó, digamos, esta tutela, va a estar pendiente siempre. Los artículos, para que repasen, chicos, están del 504 al 563, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Luego vamos a pasar a la curatela, ¿ya? Hemos dicho que la tutela era para los menores de edad, ¿no es cierto? Ahora pasamos a la curatela, ¿ya? A la curatela, que está de los artículos 564 al 618. Básicamente, a ver, espérense unos segundos acá. Ya. Como ya dije, va a ser una institución que va a proteger a las personas mayores que son incapaces, ¿no? De cuidar su vida, sus bienes, para que puedan representarlos en la vida civil. Ya. En este caso, vamos a ver que, que los sujetos que puedan requerir la curatela está previsto en el artículo 565, que en este caso van a ser los que tienen capacidad restringida, los pródigos declarados judicialmente, los ausentes judicialmente declarados, ¿no? Va en este caso a nombrarse un curador, que está establecido en el artículo 569, y también va a haber un orden de preferencia, ¿no? En este caso va a ser primero los cónyuges, padres, hijos, ¿no? Y en su defecto una persona idónea designada por el juez. Vamos a ver, espérenme. Ya. Obviamente, como hemos dicho, también acá su finalidad o digamos la importancia que tiene es que va a complementar o suplir la capacidad jurídica de la persona. Como ya estamos acá hablando ya no de incapaces absolutos como son los menores de edad, ¿no? Sino quizás relativos o con alguna incapacidad, ¿no? Restringida, entonces simplemente van a complementar, ¿no? Y ayudar a suplir esa capacidad jurídica que requiere. Va a ser nombrado por un juez, ¿ya? En este caso, luego de la declaración judicial, ¿no es cierto? Se va a dar, digamos, ya los efectos, va a asistir parcialmente, y esto va a tener una duración, digamos, mientras subsista la causa de incapacidad, ¿no es cierto? Y hoy quizás puede cesar ya cuando el juez declare su rehabilitación, ¿no? Cuando ya, digamos, ya no tienes incapacidad, entonces ya va a acabar. Obviamente también esto va a estar bajo control judicial permanente, ¿no? Sobre todo para la disposición de bienes, porque ustedes saben, o van a ver ya quizás más adelante casos donde los tutores, los curadores se aprovechan, ¿no? De los bienes de los menores o de las personas con discapacidad. Entonces, básicamente eso tiene que estar siempre regulado, ¿no? Regulado y verificado para que no se pueda exceder. Obviamente tenemos aquí las facultades y deberes del curador, que va a ser representar judicialmente y extrajudicialmente al curatelado. También va a poder administrar sus bienes bajo control, como hemos dicho. Va a tener, chicos, que rendir cuentas periódicas, ¿no? Sobre los bienes y todo eso se encuentra en el artículo 580. También va a ser que se requiere autorización judicial para que pueda disponer de los bienes patrimoniales. Y al igual que la tutela, va a tener un control del Consejo de Familia. Y aquí, chicos, pasando esto, justamente ya hemos mencionado mucho, vamos a pasar a hablar, acá están las clases de curatela, perdón, que también vemos las que hemos explicado, ¿no? Como la tutela, acá también hay tipo testamentario, legítimo, dativa y especial. Y como hemos estado hablando mucho de esta institución jurídica muy importante, vamos a hacer mención al Consejo de Familia. ¿Qué es el Consejo de Familia? Ya, el Consejo de Familia, chicos, dice acá, ¿no? Está constituido, ¿no? Por los parientes más cercanos allegados al menor de edad o al adulto incapaz, que no ha tenido padres o teniéndolos han devenido incapaces o hecho desapripio. Bueno, ¿no? Que no han, digamos, no han podido hacerse cargo, ¿no? En este caso de la familia. Y por ello dice que está formada por los parientes más cercanos. Acá repite el concepto de la profesora. Pero básicamente, chicos, el Consejo de Familia, vamos a ver que es un órgano o es una institución jurídica, como vi que una vez le preguntó en el examen a la profesora, ¿no es cierto? Que está compuesto, obviamente, como dice acá, por los parientes. Y acá hablamos, juntamos tutela y curatela, ¿no? Como hemos visto, el Consejo de Familia protege a los dos. Entonces, si nos acordamos de eso, va a proteger menores de edad y los mayores incapaces. Nunca se olviden de eso.
Entonces va a tener, digamos, en función de control, de vigilancia y de decisión, ¿no? Sobre asuntos relativos a lo que hemos visto anteriormente. Póngale que es como un pequeño tribunal, ¿no? ¿No es cierto? Que va a estar a cargo de supervisar todo lo que hemos estado explicando, ¿ya? Ahora, la integración. Bueno, el artículo de 619, chicos, en este caso, va a decir que el Consejo de Familia se va a componer de no menos de 4 miembros elegidos entre los parientes más próximos y preferentemente de ambas líneas, tanto materna como paterna. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Familia, chicos? Que pueden revisar, ¿no? El artículo 630 al 635, pero yo les hago un resumen. Ya, el Consejo de Familia va a tener funciones como aprobar cuentas, inventarios, ¿de quiénes? ¿Ya? ¿De qué hemos visto, cierto? Del tutor, del curador de ellos va a ver, ¿no? Va a revisar, va a tener control, va a estar ahí rendiendo cuentas, va a ver ellos, ¿no? Cómo están rindiendo las cuentas. También va a autorizar, ellos, el Consejo de Familia puede autorizar que se dispongan los bienes, ¿no? Viene, por ejemplo, el tutor, le dice, ¿sabe qué? Consejo de Familia, tenemos que vender el bien que le han dejado al niño tal, este bien, ¿no? El bien tal que le han dejado al niño porque ya no tiene dinero, los papás como que no se han hecho cargo, bla, 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 los papás son, no sé, han fallecido, entonces el niño necesita subsistir, se tienen que vender este bien. El Consejo de Familia va a tener que decidir si es que sí o no conviene, ¿no? Disponer de este bien. Luego, proponer nombramiento o remoción de tutor o curador, ¿no? Como justamente les he estado diciendo, si ven que un tutor o un curador se está aprovechando del niño y de los bienes, ellos van a tener, ¿no? Digamos ya la potestad de que se pueda remover o nombrar a alguien nuevo. Luego, obviamente, van a defender judicialmente al menor o al incapaz cuando sea necesario. Este Consejo de Familia, como les dije, es un pequeño tribunal, chicos, que tiene que encargar de velar de quién, del interés del niño y del mayor incapaz. Ya. Ahora, obviamente, en este caso deben obrar con interés, ¿no? Legítimo, con buena fe, respondiendo para quién, ya dije para quiénes, ¿no? Y en este caso, este Consejo de Familia, chicos, va a actuar solidariamente. ¿Para qué? Para que pueda proteger, ¿no es cierto? Y también van a responder solidariamente por actos dolosos o negligentes. Esto está señalado en el artículo 637, para que le pongan una leidita. También vamos a ver que el artículo 650 dice que este cargo es gratuito e inexcusable. No, no es que porque constituyen consejo de familia reciben sueldo, nada, no, no, es gratuito, chicos. ¿Ya? Luego, chicos, no está acá en la PPT. No sé si la profesora llegaste a esa parte, pero yo les voy a hacer un breve resumen. Creo que no les he mencionado todavía, pero dos instituciones más que son súper importantes. Y hago referencia al apoyo y la salvaguarda, ¿ya? Que es ahí donde acaba todo el tema de familia para entrar a sus sesiones, ¿ya? Pero quizás les ven en el examen, no sé si la profesora les habrá explicado mucho, pero igual yo les hago un repaso y les pediría que repasen también ustedes. El tema del apoyo y salvaguardas lo van a encontrar desde el artículo 659 hasta el 600, el mismo artículo del inciso A al H, ¿ya? ¿Por qué existe y cuál es la finalidad de esto, chicos? No estamos hablando del apoyo y de la salvaguarda. En este caso nacen por decretos legislativos, ¿ya? Y básicamente van a sustituir la figura antigua de la interdicción que existía. ¿Y para qué, no? Para que se pueda privilegiar el derecho de la autonomía personal con apoyos adecuados. ¿Por qué? Porque acabamos del apoyo, chicos, ya no va a ser, digamos, como una persona que va a tomar decisiones a cambio de, digamos, del incapaz, ¿no? El apoyo va simplemente, como la misma palabra lo dice, ya no para que tome totalidad de decisiones, simplemente para que pueda, digamos, apoyar, ayudar a la persona que lo requiere en ciertas decisiones, ante ciertas situaciones, ya no en su totalidad, ¿no? De qué tipo, tú eres incapaz y yo me hago cargo de todo. No, no, no. Simplemente quizás tú tienes alguna deficiencia, algún problema, yo estoy para apoyarte, ¿no? Digamos, mi apoyo va a ser un 20-80. ¿No? Pónganle así un porcentaje para que nunca se olvide. Eso, para eso se crean los apoyos, para que justamente fue un tema controversial esto con las personas que antes, no sé si se acuerdan, se hablaba mucho del tema de las personas con discapacidad, ¿no? Era como que una persona que anda en silla de ruedas, ya, discapacitada, ¿no? Y no sé si he escuchado algunos profesores defienden ese tema de que hablamos de discapacitado, porque cuando tú dices discapacitado es como si la persona, pues, pucha, no tuviera ningún tipo de capacidad, ¿no? Pero el hecho de que no pueda caminar no lo limita a otras aptitudes, a otras cualidades. Entonces, cuando surgió todo ese debate, chicos, todo ese tema así discapacitado, de que tome decisiones, todo ese tema, que fue muy controversial, justamente nacen los apoyos, ¿no? Porque una persona con silla de ruedas es una persona que no, obviamente no estoy hablando en tu totalidad porque hay casos, pero una persona en silla de ruedas simplemente tiene, digamos, no puede caminar. Pero acaso eso le impide de firmar contratos, de celebrar actos jurídicos, de casarse, de tener hijos, no. Entonces, justamente los apoyos llegan a esta situación, ¿no? De que un apoyo no va a ser, pues, ¿no? Que el que está en silla de ruedas es un incapacitado total o que no puede hacer nada. Simplemente sí va a requerir cierto apoyo, cierta ayuda ante ciertas situaciones, pero no quiere decir que no pueda celebrar nada. Y es aquí donde nace el tema de los apoyos y también el tema de las salvaguardas.
¿Cuál es la diferencia? Básicamente, bueno, que la salvaguarda va a ser, digamos, creada, ¿no? O, digamos, va a ser una situación de un mecanismo de control que va a prever el Estado, ¿no? O sea, es como que es algo un poquito más jurídico, póngale. Ya, entonces vamos a ver que los apoyos son medidas personales o que facilitan la toma de decisiones, ¿no? O también puede ser un apoyo institucional. ¿No? Que apoyan, digamos, la voluntad, como les dije, del titular, ¿no? Pero no puede hacer ciertas cosas, ciertos trámites, entonces, o ciertos actos jurídicos, entonces para eso está el apoyo. Y las salvaguardas, en este caso, chicos, más que el apoyo en sí, de que voy y te ayudo, digamos, a hacer algo, la salvaguarda va a ser ese control, ¿no? Que se da y la supervisión que tienen que garantice que los apoyos estén respetando la voluntad y preferencia del asistido. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de los alimentos, la patria potestad, de que se cumpla con el niño, todo eso? Yo les decía, siempre mencioné el tema de la adopción, ¿no? Decir que el tema de que es salvaguarda, o sea, de verificar de que sí se esté cumpliendo con ese propósito que se tiene, ¿no? Por ejemplo, el tema de la adopción, dije, ¿cuál es el propósito? De que el niño crezca en un ambiente sano, bonito, una familia feliz, ¿no? Entonces, la salvaguarda existe para que justamente pueda verificar si realmente se está dando o no esta vida digna al niño, ¿no? Ahora, los requisitos y formalidades es que puede establecerse con un documento público notarial o también bajo una resolución judicial. Esto lo encuentran en el artículo 659b. También, chicos, se puede limitar o revocar si no responde al interés de la persona. Tanto la tutela, la curatela, el consejo, ahora el apoyo y salvaguarda también tiene, pues, ustedes ven que se puede revocar, ¿no? Si no se cumple, ya saben, el interés principal que busca proteger. Ahora, obviamente vamos a ver que, ¿por qué existe ya para finalizar, como les dije, nunca se olvide, ¿no? Que ese es un tipo de tutela, chicos, ¿ya? Va a ir de una tutela sustitutiva, donde yo tomo las decisiones por ti, a una tutela de acompañamiento. Por ya les dije por toda la controversia que hubo. Y obviamente esto, chicos, ¿qué va a garantizar, ¿no? En este tema, en todo el tema que hemos estado viendo. El tema del apoyo a la guarda va a garantizar tanto la autonomía y la vida digna, ¿no? De la persona con discapacidad o que necesite apoyo. Porque ya les dije, este tema justamente nació porque muchas personas de silla de ruedas, con discapacidad auditiva, visual, se sentían excluidos, ¿no? De sentirse tipo rechazados y que no pueden hacer nada por una simple, digamos, una simple enfermedad, una simple limitación que tenía. Y justamente para eso nacen los apoyos y salvaguardas. Entonces vamos a ver que son instituciones, como hemos estado viendo, todas estas son instituciones, y en este caso las últimas, como el mismo nombre de su título los dice, ¿no? Son instituciones supletorias de amparo del Código Civil, ¿no es cierto? ¿Y para qué existen? Para justamente proteger a cada, ya vimos, menor de edad, el tema de las personas con incapacidad, ¿no es cierto? Para que puedan, digamos, ayudarlos, ¿no? En diferentes situaciones, como hemos especificado, con diferentes características. Pero ya, como un resumen y una conclusión de todo esto, chicos, de todos los que hemos visto desde tutela, básicamente todas estas van a buscar preservar a la persona, a la dignidad, su patrimonio, ya van a asegurar que aún sin los padres, ¿no? O sin representantes naturales, vamos a ver, ¿no? Que el Estado, ¿no es cierto? Y la familia va a tener mecanismos jurídicos, ¿no es cierto? Como dice, de amparo, ¿no es cierto? Que puedan protegerlos para que se pueda garantizar una protección integral, en este caso de los individuos que puedan ser vulnerables. Y eso es todo, chicos. Ahí acabaríamos con apoyo y salvaguardas. Y saben, ¿no? Básicamente es eso. Le dan un repasito a sus artículos que ya mencioné para que puedan entender mejor, pero básicamente espero que les haya servido este repaso. Ahí acabaríamos. Si tienen una duda, consulta, me la hacen llegar. Si es que son tímidos, me la hacen llegar a mi WhatsApp. Estoy en el grupo, si no le piden mi número a Esteban. Y ahí me pueden hacer preguntas también, chicos. Sí, ahí terminaríamos, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho y éxitos en su examen. ¿Sí? Traten de resolver con calma y paciencia. Cuídense, chicos. Hasta luego.